Hey, bien o no, ¿cómo están? ¿Todo bien o qué? Bueno, qué bueno una vez más estar por acá con ustedes. Yo no sé si esto coincidió miércoles, domingo, jueves, sábado. He sido muy desordenado para publicar. No sé este capítulo cuándo corresponda, pero un saludo para todos y una vez más gracias por la generosidad de su tiempo, para escucharme, para verme y por la calidez con la que han recibido todas estas historias que recuerdo con mis invitados y todo lo que construimos pues acá desde alguna charla de amigos. Hoy me acompaña alguien importante en la historia nacional, porque para mí hay jugadores que no, bien, como lo dijo el filósofo callejero Chumi Álvarez. Álvarez, quien seguía acá al invitado lo va a recordar, el que llega a Nacional y no es campeón no vino a nada pues. Como dicen los cánticos argentinos, pan y vino, pan y vino, pan y vino. El que no vino a Nacional, ¿para qué carajos vino? El que no salió campeón en Nacional, ¿para qué carajos vino? Perdón. Y entonces, bueno, menos mal mi invitado de hoy, que se llama Andrés Aldarriaga, supo pasar su periodo de tiempo en Nacional siendo campeón y por eso está en la historia, así de sencillo. Hoy quiero saludar a Andrés Aldarriaga, quien conozco desde el Colegio Calasanz y con quien seguro hay un montón de historias muy bacanas. ¿Qué se dice pues, hermano? ¿Qué has hecho? Pipe, muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento de hacer parte de esta linda experiencia. Los he visto desde hace mucho tiempo y la idea hoy es pasar un rato agradable y poder recordar esos lindos momentos que pasamos. Bueno, resulta que a Andrés Aldarriaga desde el año 1980 y yo no sé qué, en el Colegio Calasanz le decimos chinga. Es curioso porque algunos amigos mexicanos no entienden uno porque algunos colombianos de la época, sobre todo, él me va a corregir porque pareciese que se fuesen a quedar chiquitos o que eran chiquitos en esa época, entonces les decíamos chinga, como la chinguita, el chiquito. Y entonces desde hace mucho rato, pues a Saldarriaga solamente los calasancios o no sé quién más le decimos chinga. Y precisamente por ese lado quiero empezar porque ahí es donde yo conocí realmente a Andrés y es en el colegio Calasanz. Pero, ¿qué sabes vos del apodo chinga? ¿Efectivamente es por ahí, sí o Sí, no? sí, aquí en Colombia sí, en otros, en México, como lo dijiste, significa otra cosa, pero volviendo a lo del tema del colegio, como era el más pequeño, uno de los más pequeños y era el que tapaba, eh, desde esa época se empezó a llamarme de esa manera y fue trascendiendo hasta esta época que muy pocos ya tienen que ser de las épocas anteriores que sepan el significado del apodo. Así es, así es. Píllate chinga que en los grupos de amigos siempre estaba el mono, el negro, el gordo, el flaco. Esos son los apodos que siempre están entre los parceros, ¿sí o no? A través de las generaciones y de las épocas. Solamente hay un chinga o una chinga, es si esa persona es entre los 40 y los 50 años. Ahí hay un chinga fijo. Y precisamente vos sos pues, el chinga de nosotros. Que de hecho yo no he caído bien en cuenta, parce, porque yo no tengo recuerdos tuyos chiquito, pero porque vos estabas más arriba que yo estaba más... no, yo era... no, vos eras mayor que yo, ¿cierto? Vos sos 70 y qué, 8. y yo 79, sí, un año. Entonces, hubo un momento entonces en el que en el Calasanz vos eras más chiquito, pues te habías, o sea, eras de una estatura inferior al promedio. Sí, Pues normalmente desde el transcurso que empezamos con Chucho Ramírez, sí, toda esa época que uno la recuerda hoy maravillosamente, casualmente de todo el equipo era uno de los más pequeños. Y el otro arquero era Navarro, no sé si te acuerdas de él, claro, que era hombre, grandísimo Navarro. y muchas veces Chucho no me metía por la estatura, metía más fácil a Navarro. Y desde esa época fue muy peculiar porque era uno de los más pequeños del equipo. Claro, pero entonces a mí no me tocó verte como cuando eras más chiquito, sino que por algún motivo cuando ya de pronto sí te desestancaste y empezaste a tener más talla, pues, pero lo cual no te impidió que vos eligieras ser arquero, porque vos siendo Sí, chiquito decidiste ser arquero. desde muy pequeño, desde la primaria
en los descansos del colegio que jugábamos siempre, los partidos antes de entrar a clase, siempre era portero, 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 y a medida que fue trascendiendo el tiempo, seguí con la misma ideología, y que al final, afortunadamente, se logró poder cumplir un maravilloso sueño. Claro. Chinga, cierto que no me equivoco, porque el recuerdo mío es de tu hermano menor y de tu papá. Eran como una trilogía, pues, o sea, estaban como siempre muy Sí. ahí. De ahí del colegio, ¿cierto? Ahí cerquita. De Carlos R. Restrepo. Ah, sí, de Nosotros, Carlos C. eso, sí. De Carlos C. Sí, sí, sí. Era tu hermano, ¿cómo se llama? Alejo también jugaba. Alejo, sí. Él jugaba en las categorías menores también, pero ya jugaba en el campo. Sí, sí. Y tu papá que era muy futbolero también, ¿sí o no? Sí, él nos acompañaba, nos llevaba a todos los partidos a recorrer toda el área metropolitana y pueblos que nos tocaba ir a participar en diversos torneos. ¿Sabes por qué tenía como la ilusión, pues como el recuerdo pues borroso que tal vez fueras de ahí? Es porque había otro célebre, pero no en el fútbol, y ya después se lo vamos a mandar al grupo de Calasanz o de Pony Fútbol, ahí donde estamos, que es primo, Juan David Posada, Sí. porque él sí era de ahí, de al lado. O sea, Sí, él era cerquita, sí. Él era ahí al frente del colegio. Del barrio, sí. Y él también tenía un hermanito menor y también el papá se mantenía Sí. muy ahí con ellos. Papá de primo, creo que el de Víctor también. De la Víctor Iguana, que también era con su hermanito. Con su hermanito. Éramos varios que teníamos hermanos y que compartíamos muchos con los papás que nos acompañaban a todos los partidos. Este pequeño segmento de Recuerdo Calasancio, la verdad, bajó el rating y solo le importa a los 20 Calasancios. Pero me importa un comino porque es una chimba recordar eso. Imagínate que en estos días estuve con un amigo que no sé si tocó jugar con él, un jugadorazo, Tisnés. Sí, claro. Selección Antioquia. El mono, sí. Bueno, resulta que estuve conversando y nos pusimos, cada jugador que recordamos era un crack. Pues, o sea, yo no sé, como las eras, las épocas, siempre nos dicen que el pasado siempre fue mejor. Entonces nosotros decíamos, arquero, ¿te acuerdas de Navarro? Arquerazo. Chingas Saldarriaga, arquerazo. En la defensa, Nelson Coronado, jugadorazo. Más adelante, Galea, ¿te acuerdas de Galea? Claro, jugadorazo. Después, Víctor Iguana, jugadorazo. Salacho, sí. jugadorazo. Mauricio Hoyos. Mauro Hoyos, jugadorazo. Pero no es gratuito que todos esos que estoy mencionando, me tengo que excluir de ahí porque yo no era de ese combo, porque al final a mí nunca me dio ni para nada. Fueron campeones de la Pony Fútbol. ¿Vos estuviste en la Pony? Sí, claro. Entonces, si yo no estoy mal, aquí los historiadores que les fascina corregirme y se los agradezco, creo que una de las primeras Pony fue la del 91 y esa la ganó Calasanz bajo la dirección técnica de Chucho Ramírez y de Álvaro Saldarriaga. Era apellido Saldarriaga, que vivía en Los Pinos. Que vivía en Los Pinos, en que allá íbamos a entrenar muchas veces. Eso, entonces tan bacano porque eso es pura gloria Calasancia, que es como muy a la par de Nacional, campeón de muchas cosas. Por eso yo muchas veces como que intento no sobredimensionar mi infancia respecto a mi influencia chinga, pero es que resulta que yo crecí con Nacional campeón 89, 91, el Colegio Calasanz campeón de la Pony 91. Por allá en el 90 yo fui ahí sí con todos ustedes a un torneo en Cartagena, creo que te acordás. Sí, claro, sí. Pero sí me acuerdo muy bien que la llamada de Chucho a mi papá fue como que, vea, ahí me faltan algunos jugadores, va a mandar a su hijo. ¿Qué? Y me mandaban a marcar punta, pues. Bueno, el caso es que lo bacano es que hay varios jugadores terminaron siendo profesionales. Y casualmente Nacional entrenaba algunas veces en el colegio. Claro, San Ignacio y en el Calasanz. Sí. Y acordate, chinga, que es que entonces estaban los hijos de Alexis, el hijo de Coroncoro, Perea. Creo que el pibe, ese par de añitos, metió al hijo en el Calasanz. ¿Cuáles son tus recuerdos del Calasanz futbolero? O sea, ¿Calasanz era igual a fútbol o no? En esa época Calasanz marcaba un listón muy alto en el tema fútbol. Se inició con el proceso de Chucho Ramírez. Fue creciendo paulatinamente y nos convertimos, pues no en potencia, pero sí en un equipo que marcaba mucha diferencia en la liga porque llegamos a quedar campeones, no recuerdo cuántos años consecutivos.
y muchos jugadores llegaban a la selección Antioquia. Sí, Lastimosamente ya hoy en día se ha perdido mucho sí. el tema en el colegio, pero en esa época eran jugadores extraordinarios que salían en ese momento. Incluso me acuerdo unos clásicos contra UPB. Fue la UPB al colegio y llevaron un montón de gente, pues estudiantes, creo que ahí perdimos, no sé si eso fue qué instancia, y no sé si en ese equipo o en otro, o a pesar de que él era del británico, pero él estaba ahí que estaba mecánico, Sí, Barrientos. sí, él venía de otro colegio, sí. Sí, bueno, y qué bueno que mencionas eso, chinga, porque pillate que mencioné ahorita unos que son como unos héroes anónimos. Le decía yo a Juan Jairo Galeano que a mí, yo soy fanático del jugador que nunca llegó, que no pudo llegar, que vos sí que conoces un montón que no llegaron, pero que eran unos cracks, como estos que mencionamos y que sé que como estamos en grupos de WhatsApp con ellos, lo van a ver. Así pues como mencioné, Mauro Hoyos, Nelson Coronado, Víctor Iguana, unos jugadorazos, pero no pudieron llegar. Pero hay unos que sí llegaron y que fueron igualmente del colegio nuestro, pero sí eran mayores. Por ejemplo, Juan Guillermo Villa, Villa, sí. Tagui, que era un recontrajugadorazo. Pero tenés razón en que nosotros no éramos tan potencia, porque aunque a nosotros Tagui nos parecía Maradona, cuando llegó no marcaba tanta Tanto, diferencia. Era sí. bueno, pero no marcaba. ¿Jugaste con él, sí o no? Sí, tuve la oportunidad de compartir equipo en Quindío, En en el Quindío. 97. Exacto, es que ahorita voy para allá porque recuerdo que antes de eso ustedes Sí, estaban en Quindío. Juan Guillermo Villa, Carlos Andrés Vázquez, Vázquez, sí, hubo Rafa, varios. Rafa, Rafa Vázquez Rafa Vázquez que también, jugó en el Nacional. central, No sé si sí. recordás a Miller Durán, A Miller, sí. Y ahí de la a Floresta. otro central que era, después fue médico. Eh, Pero ¿quién los Kemmerer? No. Kemere. Ah, sí, Kemere ellos también, también. sí, sí. No, ¿y sabes también quién? Pero no recuerdo si un solo añito que Gerardo Bedoya. Ah, Bedoya pasó solo, Un sí, poquito. muy poco. Bueno, el caso es que este pedacito que no le va a importar a nadie y que también puede levantar escamas, para mí el Colegio Calasanz nunca fue un referente de religión, de formación, de valores, nada. Yo todo lo bueno que obtuve en el Colegio Calasanz lo obtuve por mis amigos y por el fútbol y por cuando yo soñaba ser un rockero. Entonces es una chimba aquí reivindicar con Andrés que el Calasanz fue una élite del fútbol pues en algún momento. Chinga, y entonces bueno, después de este tiempo que fuimos a Cartagena en el 90, un torneo que el del que de hecho fuimos campeones, fueron dos equipos pues, Sí. La Pony Fútbol del 91, ahí ya como empezaste a sentir que ya no era que eras el arquero de la selección del colegio, sino que tu sueño podía cumplirse. ¿Cómo fue el asunto ahí? Eso fue paulatino, fuimos creciendo. Pasamos a Realtés, era un Ajá. equipo fuerte de la liga. Después seguimos con la selección Antioquia, que casualmente Chucho también era el técnico, entonces se fue incrementando el sueño cada vez más a medida que íbamos creciendo y que el nivel iba subiendo constantemente. Luego de la selección Antioquia, los dueños de Realtes tenían acciones en Quindío, entonces cada año mandaban los jugadores que más de pronto les veían potencial. Y en el año 96, finalizando el año 96, nos fuimos para Quindío, yo recuerdo Pero, esa parce, época. pero entonces vos en 11. No, yo ya me había graduado y llevaba un semestre y medio de la Ah, sí, universidad. sí, no, tenés razón. Era yo el que estaba en 11, vos ya llevabas un año por fuera. Sí, sí, Como un año de la universidad, no recuerdo. sí, Y, perdón, en el 97. sí, sí. Era 96, no No, recuerdo. o sea, yo en el 96 ya estaba en 11. Quiere decir que vos en el 96 ya habías salido. Sí, O sea que en el 97 llevabas un año y piquito de haber no, salido. ya me acordé, en el septiembre del 96 nos fuimos para Quindío. Fue el Kim Eh, Murillo, Juan Carlos Quintero, ajá. Willington Ortiz, Marcelino Rentería y yo. Ah, En esa época y de ahí ya el sueño ya se empezó a ver más cerca. Estando ya en un equipo profesional, porque en esa época tocaba dar la vuelta para poder brindar o luchar por el sueño, porque el nacional era no, demasiado difícil, era algo imposible. sí, sí. Entonces empezamos a dar la vuelta por allá desde el 96. Bueno, y ahí en el Quindío, ¿quién era el técnico? Cuando yo llego era Nelson Gallego, Ah, eso bueno, había un de equipazo. todas maneras era puro fútbol
pues filosofía de fútbol paisa, Sí. pues, y tal. Pero yo llego, me encuentro a Bernardo Redín en esa época. Estaba Carlos Trejo, John Jiménez. Había jugadores de mucha trayectoria a nivel nacional, de mucha experiencia. Y uno al encontrarse con esta calidad de jugadores fue algo lindo, pero impactante poder ya compartir camerinos y entrenamientos con ellos. ¿Y a quién le chupaste banca ahí entonces al principio? ¿O No, llegaste y la cogiste de no, uno? no, eso fue un proceso largo, tocó hacer la fila demasiado. Yo vengo a jugar mi primer partido en el año 97, fue un partido amistoso, que el técnico ya era Quintabani, casualmente era Quintabani. Y el arquero principal era Darío Aguirre, que también Darío estuvo en Aguirre, que Nacional. fue Sí. segundo y tercer arquero acá. Me tocó hacer la fila varios años, haciendo el proceso normal que se debe hacer. Sí. Más en esta posición que es de una espera mucho mayor que las otras. Y fue un proceso de crecimiento muy lindo donde en el 97 el Quindío logró llegar a casi a disputar la final contra América. Weón, nos eliminaron a nosotros. ¿Vos eras de esa nómina Yo entonces? estaba en el banco esa vez que Gol de Marquinhos de tiro libre. libre, sí, sí, eso fueron experiencias muy lindas desde hace mucho tiempo. Bueno, no sobra decir que vos, pues, siempre fuiste hincha de Nacional, ¿cierto? Desde chiquito, sí, pero a mí me gustaba mucho Falcioni en esa época, Higuita y Falcioni, Ja, que eran eran el antagonistas. referente mío siempre fue René, que por eso Chucho me regañaba tanto desde chiquito porque uno quería hacer lo que René Sí, sí, hacía, sí, pero sí. y Falcioni también marcó algo desde pequeño conmigo, pero fui creciendo y Higuita yo todavía lo veo y le digo y yo, Renato, vos fuiste la inspiración para yo poder No, seguir chinga, luchando es por el que, sueño. weón, éramos unos peladitos en el colegio y para nosotros, esos manes eran unos superhéroes. No, es- Pero ahí me pongo a pensar al respecto de cómo empezaste a tener de esa inspiración, interiorizarla. Porque, por ejemplo, yo cuando era un niño, yo antes odiaba a Falcioni, porque era el El arquero rival, de un América sí, al que le teníamos mucho sí. pánico. Ahora ya que casi voy a ser cincuentón, reconozco que eso era un No, equipazo, eso. pero terriblemente equipazo. Pero mira que vos, pero por eso vos fuiste jugador profesional y yo me metí a una barra, mientras yo lo que decía era la mala para Falcioni, pero por dentro, porque es un arquerazo, vos lo que hiciste fue como antes intentar admirarlo a los dos y pues y precisamente con esa inspiración poder llegar. Y entonces llegas vos, chinga, y resulta que el arquero titular es el que 2 o 3 años antes era el segundo o tercer arquero acá. Sí. O sea que yo no me imagino vos diciendo, este man fue el tercero en Nacional y ahora me toca hacerle fila de la hijo de puta, esto está muy difícil. Esta posición es muy, muy compleja. Yo creo que no es solo de talento, sino el que más constancia y perseverancia tenga, porque eh, si hoy hay estigma de meter arqueros jóvenes, imagínate hace 20, 25, 30 años, era demasiado más complejo. Claro. Eh, Entendible porque es una posición de demasiada responsabilidad y que lastimosamente maduras con errores y goles y los errores son goles, entonces fue un proceso muy lindo, por eso toca dar la vuelta por equipos donde tenés la oportunidad de pronto mucho más viable que en otras instituciones y así fue que me tocó dar la vuelta para llegar a cumplir el sueño. Qué bien, listo. Fuiste la nómina de un Quindío que nos eliminó en el Sí, 97. 97. Bueno, ¿y qué pasó en el 98, 99? ¿Y cuándo fue que llegaste? En el 98 seguía haciendo la fila, ya debuto como profesional. El debut mío fue algo atípico. Fue contra el Super Depor del 98 en Cali, de Bonilla. Los que Y quedaron, Valenciano, no, Aristi. Valenciano no, Ah, ese no, es eso el fue del 2000, 99, ese es el 2000, 2000, 99 2000. 2000. Sí, Ese fue sí. el equipo que quedó subcampeón de la Copa Libertadores, Claro, porque que ellos perdió fueron. con Palmeiras. Sí, sí. Entonces era Bonilla, Ricard,
Pelusa Pérez, Creo que estaba o Pareja, sí, jugaba Gerardo Bedoya, no, eso era Gerardo un Bedoya, equipazo. Mario Yepes, Yepes, Martín Martín Zapata. Zapata, no, eso era un Y equipazo. entonces te clavaron ahí, ¿o qué? Ese partido fue atípico porque expulsan a Darío Aguirre y ya habían expulsado a otros dos jugadores. Ajá. Yo entro por una falta que hizo Darío al borde de área y yo toco el balón, pero para sacarla del... Cobra Mayer, fue el primer gol de Mayer. Mayer cobra, tiro libre, pega en el palo, baja, gol. Yo toco el balón, mi primer balón profesional para sacarla. Ah, no te puedo creer. O sea, vos entraste para que te patearan ese tiro libre. Sí, expulsaron a Aguirre, ya teníamos 8 jugadores. Mayer cuenta también, fue su primer gol, un tiro libre espectacular, da en el palo, tan. Yo toco el balón para sacarla de adentro, y yo, ay Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Qué va a pasar? Estaba joven, yo creo que tenía 18 años más o menos. Y de Cali, claro, a ver un peladito ahí, empezaban a patear de todos lados. Yo me acuerdo que Gerardo Claro. de Bedoya era de la mitad de la cancha y me pateaba y yo, "Ey", y pateaban y pateaban. Y yo saque y Gerardo, saque. acordate que somos calasancios, hombre, ahí. Sí, Y después me hacen otro gol y sacan la paleta, creo que dan, cuando eso era paleta, sí, no sí. era, Tablero. eso no era tablero, sino paleta. Sí, sí. Y sacan 5 minutos y yo me digo por dentro, coroné ya, 2 goles, pero tapé muy bien. Porque si atajaste algunas. No, atajé Atajaste bien a pesar de los 2 goles. varias, cuando en el tiempo de reposición me hicieron otros 2 goles. Ah, Eso debutaste con fue 4 goles. 4 goles, aunque no tuve que ver ningún gol, fue algo difícil, complejo para recuperarte de ese impacto tan duro para tu debut. Claro, entonces, como en tu cuestionamiento, pues en tu autocrítica, vos no saliste, vos no te culpaste, pues. No, pero 4 goles. Sí, yo sé, Pero eso muchas veces la gente, la hinchada, no lo entienda, metieron al pelado por culpa del pelado, no tiene experiencia, bueno, X, pero así le Y, pasó a Z. David, por ejemplo. La de David fue, sí, en Cúcuta. Exactamente. Fue, no fue fácil recuperarse después de ese golpe fue un estrellón difícil, pero yo creo que ahí donde yo te digo, es una posición de constancia, perseverancia que es del día a día y ya después la historia se logró voltear a favor. Bueno, debutaste con los 4 goles en contra, pero hubo tiempo pues para recomponer y pudiste tener una temporada como titular en el Quindío o volvió Darío. No, Darío, al otro partido metieron a otro muchacho, creo que era Miguel Vidal, se Ajá. llama el flaco. Luego en el 98, segundo semestre, ya empiezo a, a jugar, jugué 3, 4 partidos seguidos. En esa época el tema de pago era complejo, Sí. entonces por X o Y situación Darío no jugó y me tocó a mí y lo hice muy bien. Entonces ahí ya como que pisé diferente y me estaban viendo ya con otros ojos distintos. En el segundo partido que jugué tapé penal. Cuando no sé si recuerdas que cuando los partidos quedaban empatados se definían por Sí, penales. claro. Sí, sí, sí. Al siguiente partido el primero fue con Unión, tapé penal, ganamos 3-4-0, el segundo con Santa Fe en Bogotá, empatamos y tapé 2 penales en la definición. Ajá. Entonces ahí ya me vieron de otros ojos distintos. Igual Sí. volvió Darío a hacer la fila, que es lo que yo te decía. Y ya en el 99 sí empecé a ser como el arquero principal del Quindío. O Ya, sea que entonces sí fuiste arquero titular ahí en ese desde 99. el 99 yo ya empecé a consolidarme en situaciones hasta el 2002, que ya por fin se dio para el 2003 se dio la llegada para Nacional. ¿Y quién te vio en Nacional y quién te trajo? Alexis. El maestro Alexis, Alexis. el maestro fue el ¿Y que de dónde te había visto? en Quindío. En Quindío. Nosotros, particularmente con Nacional, pues uno siempre buscaba. Eran los únicos partidos donde lo podían ver porque eran los que transmitían. En esa época Sí. solo eran cuando jugabas con equipo grande y más cuando jugabas con Nacional. Transmitían uno. Entonces ahí era donde vos tenías que darte a conocer porque de resto. Porque de resto en el Quindío Tolima te podías hacer el lujo de meterte 2 golecitos. eh,
Y afortunadamente con los equipos grandes siempre me iba bien y con Nacional también. Entonces el maestro ese año en los dos partidos, tanto de local como de visitante, me fue muy bien. Que no sé si recuerdas que esa vez vino Leonel Claro, si yo fui por él a la mitad de la a la cancha y me lo cancha, llevé, sí, ¿te acuerdas sí, de eso? sí, claro, sí. Porque es que yo no sé si en ese momento yo obviamente decía Andrés Aldarriaga, ese man, yo estudié con él en el colegio. Y yo no sé si vos también, pues Sí, como claro, claro. Felipe, Trin. Claro, en ese partido 2003, yo Seguro chinga, 2002. 2002, yo, parce, en medio de que algunas veces hemos opinado que Leonel, desde nuestra libertad de opinión, pues no debió haber sido, pues no, en algunos momentos pensábamos que no debía ser técnico de Nacional así, y no lo fue, no porque nosotros lo opináramos, sino pues porque no ocurrió pues finalmente. Ahora nosotros pensamos que si pues nosotros no, yo pienso que si en algún momento llega, yo lo único que ya puedo decir a estas horas de la vida es, ojalá nos demuestre que Nacional puede ser el gran técnico que yo sé que es, para que su imagen de ídolo y de gladiador de esa época se Se cierre por mantenga. fin y no se vea interferida por algunos otros aspectos extrafutbolísticos ahí que han habido. Y en ese partido yo me acuerdo que yo voy al hotel Sí, en el en centro. el centro. Centro podrido, Sí, centro duro, en el en el centro duro. centro. Si no era acá en el poblado, no, era en el En centro esa época duro. era en el centro, sí. Porque en una época esa era la zona de los hoteles, Ujú. pues el Hotel Notivara y por ahí. Entonces yo voy, entonces yo me le presento a Leonel, Leonel, esto y lo otro, sí, claro, de una. Entonces yo, listo, te voy a llevar a la tribuna, te espero ahí, yo voy por vos, hágale. Sí, sí. Entonces salen ustedes a la cancha y yo voy, cojo a Leonel y me lo llevo A la hasta sur, Sur. sí. No me acordaba que vos eras entonces ese Sí, yo arquero. estaba ahí, sí, sí. Qué chimba, hombre. Esas imágenes las estoy buscando mucho porque eso salió en televisión y no las he podido En estos conseguir. días salió esa recopilación. Ah, sí, la viste por ahí. Sí, Chinga, y en ese Quindío jugaba Abimelec. sí. Ah, y Abimelec después viene a Nacional. Edson Perea también Y de estaba. ahí es que vienen para acá. Ah, pero con vos. Sí, nosotros jugábamos en Quindío. Yo llego primero a Quindío y ellos llegan a los 6 meses. Yo llego en enero y ellos llegan en junio. Y vienen juntos. Los dos vienen juntos, Pero sí. no, y vienen juntos a Nacional ustedes. No, yo llego en enero, primero Ah, ya, solo, ya. y Edison y Abimile llegan en junio. Ah, te entendí que eso que me estás diciendo era en Quindío. No, es en No. Nacional, esa llegada. Y claro, resulta que Abimelec es un jugadorazo. No, crack, ¿o qué? Mira que casualmente después Gildardo Gómez, cuenta la historia que él era el de asistente de Alexis. Alexis en Sí. esa época, que en ese partido Gildardo lo vio y Abimile fue y le respondió con todo. Entonces Gildardo dijo, ese jugador es para Nacional. Qué Gildardo chimba. lo contó la historia después que yo llego a Nacional, él decía y le decía, sí. A ver, muchos pelados de la vieja guardia de la barra se van a acordar de estas historias porque resulta que Abimelec, el primer recuerdo que tengo de ese partido, no, de un partido después de Abimelec Nacional, enfrentando, a ver, tuvo que haber un momento en el que Abimelec jugaba Nacional y Leonel siguió en el Quindío Quindío, sí. y se enfrentaron. Y Abimile lo cogió. Le dio duro, Sí. o sea, lo masacró. Entonces me acuerdo de la gente diciendo, este man, ¿por qué le está pegando así sin mente a Leonel? Me acuerdo de Santi Martínez, un comentarista, diciendo, joven Abimelec, yo realmente no sé quién sea usted, pero a ese que usted acaba de golpear es un prócer del fútbol colombiano. Tenga cuidado. Y ahí estaba yo tapando. O sea, Sí. pero en Ya en Nacional. Nacional, ya estábamos en Nacional y Leonel seguía en Quindío. Ah, qué chimba de recuerdo, weón. Yo tengo eso Sí. patentico y sé que le dio duro y No, me ese imagino que día. Leonel también se le paró y duelo de titanes ahí. Resulta que hoy me lee que yo la verdad no sé dónde esté, pero tengo buen recuerdo de él y no me voy a referir a su disciplina o no, pero yo no sé por qué él terminó en Sur con un gorro de la barra, huevoneando allá con nosotros. Sí. No sé si estaba expulsado o qué, pero me acuerdo que era un jugador o sea, era un jugador valiente, pues, un temperamento brutal. Técnicamente muy bien y la pegada que tenía era. Bayuno. Sí, Qué chimba este recuerdo aquí que acabamos de sí, armar, hombre. sí. Bueno, entonces listo, volviste. eh, eh, entonces, Nacional, que había perdido unas finales
y ya Nacional pierde la final de la Suramericana en el 2002. Y entonces ahí vos eras arquero suplente. No, yo llego al 2003. Ah, sí, llegaste al 2003, sí, sí, sí. Yo llego al 2003, que en la pretemporada le hicimos en Miami, y Prono venía de ser Figura. muy bien, le había ido muy bien Sí. en la Suramericana con los penales, y en Ajá. un partido él tapó los primeros dos, no nos fue como bien ese, o no recuerdo bien, y el maestro me lo encuentro en el ascensor y me dice, mijo, ¿qué? ¿Cómo está pa ahorita? ¿Está asustado? Yo no, señor, estoy listo. Y ese partido me fue tan bien, eso fue en Miami, en el Orange Bowl. Creo que le ganamos a Alianza Lima, quedamos campeones Sí, del sí, sí. triangular. Sí. Y a los 8 días empezaba el torneo. Y el maestro me tiró de una vez y ahí empezó mi historia con Nacional. Bueno, no, es que aquí tuvimos que cortar un momentico ahí para cambiar aquí unas baterías, pero acá en este corte Andrés Aldarriaga me estaba diciendo que él se acordaba mucho del talento de Abimelech, porque era el típico moreno, pues fuerte, privilegiado físicamente. Y estaba yo recordando que la vez que él se fue para la tribuna con nosotros, allá también le vimos otros dotes. Marica. Eh, pero era bacano porque era ver como un crack, un jugadorazo como muy entregado a nosotros en el sentido de, parce, quiero vivir lo que ustedes viven. Antes él era el que ya había vivido un montón de cosas. Entonces me dijiste que el hombre era privilegiado porque a pesar de la indisciplina, eso no lo afectaba físicamente. Sí, Era, era bendecido atléticamente porque por fuera de sus condiciones técnicas, físicamente era un man superdotado. o sea, incluso chinga cuando uno hay veces trata de referirse a Dairo por su cercanía pues de pronto a la fiesta y que eso es inherente al alcohol y que todo el mundo lo sabe y hasta menos mal que no se lo han señalado como un juzgamiento pues, pero por ejemplo alguien como Faustino me dijo, la única explicación para eso es que es privilegiado, o sea, su organismo acepta el licor y no pasa nada con él. Pero fuera de eso, él tuvo que haber entendido que después de cierta edad, para estar jugando en este momento, tiene que tener una rutina física y de gimnasio para poder mantenerse, porque o si no el cuerpo no le daría. Pero en el caso de Abimelech sí es al revés, porque él era muy pelado Sí, y eran distintos. Ya lo de Dairo, independientemente de lo que se hable de él desde hace muchos años tiene que tener debe tener una rutina para poder mantener ese nivel que es que se le impresionante, ve. ¿sí o no? Es buenísimo poder seguir disfrutando de él. Bueno, listo. Entonces, 2003, Tres. ahí nosotros, Ese primer semestre fue muy regular, muy, digamos, regular no malo, porque nunca pudimos entrar a los 8. Casualmente yo estuve arquero menos vencido en ese torneo hasta las últimas fechas. Ya para el segundo semestre llega Juan José Peláez. y ahí se arma el proceso que nos lleva a dos Los campeonatos subcampeonatos. del 2004, O sea, sí. vos fuiste arquero suplente en los dos Es- subcampeonatos, En siendo el, el titular Prono y Patiño. en el primero fue Prono, en ese no logré jugar poquito. En el segundo con Junior sí jugué mucho más porque Milton lastimosamente se lesiona empezando el torneo. Y yo juego, eso fue la segunda, tercera fecha, y yo juego hasta la última fecha antes de entrar a las finales. Que el profe toma la decisión de poner a Milton casualmente por una jugada que no terminó en gol. Que eso después me lo contó la gallina, la gallina. ¿Cómo fue eso? Contá. Eso fue un partido contra el Cali. El Cali estaba Tresor, Chorrillano, no sé si se acuerda, Sí, eso era una claro. bandola aquí en el Atanasio. Y fue un centro que tiraron, yo quedo a mitad de camino y Tresor cabecea, pues no es gol. Entonces esa como fue como que una de las... Y ese ya ganamos. Fue O sea, no te perdonan que no hayas interrumpido ese pase pues exitosamente, sino que haya logrado el delantero cabecear, así no haya sido gol. de pronto la salida, la La falta duda. de time, Sí, sí, pues me ajá. imagino que debió haber otras situaciones, pero la marcada que yo tengo fue esa de la situación. Y que después vamos a los penales, perdón, entramos a los 8, en la última fecha fue contra Pasto, creo que sí fue contra Pasto, allá. Eh,
que nos dejan casi sin opción acá. Sí, tenemos que ir a Pasto, no recuerdo. No, No, perdemos con Pasto acá y tenemos que ir a Cali contra América. Y que Junior le gana a Pasto eso, en sí. Pasto. Pasto tenía la primera opción, es lo Sí, que y el recuerdo. Junior más malo de la historia va y le gana. Sí, Y nosotros le ganamos a América en Cali. sí, Creo que el eso fue gol de Vagón Hurtado. del Vagón, sí, esa fue para Un las crack el finales. No, Vagón, el ¿sí o no? Vagón era algo impresionante, el Vagón. Yo disfruté con él en Quindío y en Ah, Nacional. claro, claro. Chinga, de esos días tengo estos buzos, hombre. Creo que uno fue gracias a vos, otro sí lo conseguí por ahí, porque fuiste el 1 y fuiste el Sí, 12 de esta época legendaria, pues, de Umbro. Buenos recuerdos tenés sí, con esto, además porque también fue el modelo posteriormente del cinco 2005 del campeón. campeonato, sí. Bueno, entonces 2004, esos dos subcampeonatos y llega el 2005. Eh, o sea que vos también estuviste en la pretemporada en Argentina, a la que yo ¿Cómo fui. fuiste? Ahí Sí. estuvimos y fuiste el arquero ahí, pues, Todo titular. que llegó Leo, sí. Pero ¿sabes qué pasó curioso con la final del 2004? Ah, Ya, pues, ya habíamos 5-1. Ya el partido se iba a acabar. Nosotros ya prácticamente en la pista sí, celebrando. Pasa el gol Rigo de Neto. Riboneto. Sí, Y el profe Peláez se voltea en los penales. Hay penales, se voltea. Bueno, pues, como decía él, sí. dale pues. Dale pues para que tape los penales, porque en esa época los practicábamos Y te iba y me iba bien. bien. Y entonces yo lo miraba, yo me si no hay más cambios. También te iba tapando los penales, que ahorita te voy a contar una anécdota muy bacana. Y Pero, entonces, pero esa situación fue después del tiempo, uno la recuerda. Él en el momento, yo me imagino que de adrenalina, de hecho, de no entender qué había pasado en ese momento, porque nosotros ya estábamos para salir a dar la vuelta olímpica o entrar a la cancha. Sucede eso tan particular y se voltea y me dice, dale pues para que tape los penales y pues no había. pero entonces le dijiste, profe, no, No, pues no, del shock, yo no le sí, sí, respondí nada cuando no sé si fue Chaverra, no recuerdo, no, es que no tenemos más cambio. pero sabes, chinga, ¿qué me estás entonces diciendo acá? Que Peláez tenía en su cabeza la posibilidad de poder perder una serie porque tal vez ibas a rendir más que Milton. No, sino que como el marcador era tan largo en ese momento, 3-0, Sí, llegar a los penales era, se veía, hacer 3 goles en una final no es fácil. sí, Pero hacer 5 era sí. casi No, imposible. no pasa casi. Pero como los penales se practican no solo cuando uno llega a finales, sino en el día a día constantemente. Una de las particularidades mías era atajar penales en ese momento. Sí. Entonces al ver él, me imagino yo que nos fuimos a penales, dale pues que vos tapaste mucho ayer, porque fueron demasiados los que había tapado. Pero por eso, pero él te hubiera podido, pero entonces él no te dice nada y él dice, no, Milton los va a atajar. Pero te dice a No vos porque es que, que éramos campeones, es que eso fue. No sé si recordás que o eso sea, pero es que me dijiste que después del gol de Riboneto, y pero ya habían sacado la paleta, ya todo, ya el partido se iba a acabar. No sé si recuerdas que eso ya se iba a acabar. pero entonces fue antes del gol. O sea, lo que pasa es que 5-1 campeones. Campeones. Entonces sí, listo. Ya. Gol de Riboneto, penales. Vamos a Tocaba, penales. pero ya el partido sacábamos y se acababa. O sea que desde tu lógica, entonces Peláez imaginaba que nos iban a hacer el segundo gol. No. Sino que él al ver que ya nos íbamos a penales, pienso yo, y mirar que el día anterior yo había Sí, sí. tapado X, no, pues no, hágale pues entre para que tape los penales. Por eso, en ese momento que te dice eso, ya íbamos a ir ya íbamos 5-2. Ya 5-2 sacábamos y se acabó el partido. Sí, 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 No sí. había tiempo de nada. Fue algo muy particular, muy casual, que uno queda en shock en ese Pero momento. por eso, pero el profe en su interior dijo, Saldarriaga va a atajar, pues puede atajar los Sí, penales. por lo que se había visto toda la semana y todo el tiempo de los entrenamientos y del año. Porque era, como te digo, los penales siempre se practican. Imagínate, chinga, que esa final, eso fue diciembre del 2004. 2004. A mí diciembre nunca me gustó, eso para mí era como triste. Y con esa final, uy, parce, yo nunca he estado pues al borde de lo que sabemos que es una palabra que no se puede mencionar mucho, que es por un asunto de salud mental, pues,
pero yo nunca he pensado en eso, a pesar de un montón de dilemas, jamás he sido fuerte, pues he tenido muchas razones. Pero en ese diciembre no es que lo haya pensado, sino que yo me sentía muy de ese lado como del sinsentido por haber perdido eso. Eso para mí, parce, fue, bueno, yo era sin alma ese diciembre de la tristeza. Pero vos ves después del tiempo y la gente recuerda mucho ese partido. No, es que eso Ese fue una partido fue belleza. algo extraordinario, fuera de serie. Recuerdo que daban por ahí 20 balones. Nosotros cobrábamos los tiros de esquina y los de Junior ni se acomodaban. La energía de la gente era... No, No, chinga, es que eso fue píllate. algo Píllate lo tan que fue. difícil de explicar Sí. que queda en el recuerdo No, muy no, no, lindo. no. Píllate, pues yo te armo esta situación. Dos, tres finales perdidas antes. Contra América en el 2002, la Suramericana en el 2003 y contra Medellín a Anterior, la sí. anterior. Listo. Entonces vamos a perder la cuarta final. Vamos allá. Mi teoría es que en Barranquilla algo le hacen a Nacional que Nacional no se ha Fue dado muy cuenta. raro. Algo nos Eso fue hacen raro. pues porque es muy difícil ese No, marcador y bueno, allá yo no tuve la posibilidad de viajar, pero mis compañeros que viajaban allá le dieron como a rata, nos fue muy mal. Listo, venimos, ya la boletería estaba vendida de igual forma, sí. pero la gente podría no haber ido. Fuimos, hicimos la mejor salida de papel picado y rollos que se ha hecho, alentando desde el primer momento. La barra, nos reunimos con Chicho, Chicho, ¿qué hay que hacer? Y no, muchachos, vea, tranquilos, los recogedoras están hablados, ustedes tienen que alentar, ¿qué hay que hacer para esa salida? Hay que hacer de todo. Entonces Chicho me dijo, ya los recogedoras están listos, están afilados y eso funcionó Sí, muy bien. eso fue... Los que pueden ver las cámaras ven a los pelados, sale, Trin, sale una pelota, Trin. Y bueno, y esa inyección motivacional hace que desde donde disparáramos entrara. Dos de Aquivaldo, Carlos Díaz, Vagón, Vagon Hurtado, Carlos Díaz y quién más falta uno. Mendoza creo que fue. No, Mendoza, de afuera. fue O, Carlos o Díaz. Carlos Carlos Díaz Díaz fue hizo el de... dos Sí, también. creo que sí. Dos defensores hicieron de a dos goles, chingas, eso es muy difícil. Bueno, no, y el llanto con cada gol, weón, lo que motiva. Sí, O sea, que entra este aparecido de Rigoneto, Rigoneto, pues no me acuerdo ni cómo se llama ni se ese. pronuncia, y pasa lo que pasa. Me acuerdo que intentaron culpar a Nene Mackenzie que por qué se pone por allá a huevonear. También a Milton que porque Sí, bueno, que porque la soltó. El caso es que eso para mí fue un dolor, hermano. No cercano a la ultradepresión, como te dije, pero sí una tristeza. Pero esta historia termina tan bonito que en ese ejemplo, como de estar en las buenas y en las malas, porque Nacional salió aplaudido, no, es que eso fue porque algo... nadie reprochó No, eso, que a los 6 meses somos campeones. El premio, weón, al esfuerzo, la constancia, porque llegar a 3 finales seguidas, yo no sé cuántos equipos lo han hecho, no recuerdo en este momento. Píllate, chinga, que ahorita cuando llegaste me preguntaste por Sebas Calasancio de Tres de Corazón, y él en ese momento me dijo, siendo él muy hincha al Sí, Medellín, me dijo, ustedes son campeones porque ustedes no, tantas cicatrices, ya no da para una más. Y, weón, y yo me aferré a esas palabras de él, yo no sé si yo le he dicho a él o no, pero me aferré a esas palabras. Nosotros estábamos en Carlos C, casualmente sí, íbamos a tocar ahí, y él me dijo eso, y yo me fui confiado que íbamos a ser campeones en el 2005, pues. Incluso que no sé si sean palabras que yo le pueda devolver a él como hincha de Medellín, porque mira todas las que le han pasado pues a ellos, weón, que también sí, son no es muy... fácil, no es fácil. Sí, bueno, en ese 2005 empezamos en esa pretemporada en Santa Fe, que viajo yo con ustedes ahí parchados. Empezamos muy bien, weón, porque fue el regreso de Aristi, Chichugo, Morales, El zurdo Camilo Zúñiga, Rojas, Mendoza, el zurdo Rojas, Ringo, otra bandota no, pues, eso era un equipo Echeverry, Echeverry, Chumi, Edixon, no, Chumi. eso era, Chinga, ¿cómo te ganaste el puesto ahí, hombre? ve, eso fue, esta historia pocos lo saben. Yo cada año renovaba préstamo por Quindío, a mí no me habían, Ajá. yo no era parte de Nacional. Esa pretemporada Milton era parte de Nacional, pero ya se sabía o decían que venía un arquero extranjero, no sabíamos quién. Entonces yo hice la pretemporada normal, pero el profesor Sachi me dijo, hijo, si a Milton no le sale nada, él es de la institución, yo tengo que contar con él. Ah, profe, no, listo, ya todo muy claro.
yo concentraba con Milton casualmente. El nene miraba para salir, nada, nada, nada. Faltando, yo creo que eran 2 días para viajar para Argentina. O un día, no recuerdo. A él le sale algo. Si no, la historia hubiera sido ¿A dónde se fue Milton? a Junior. Él Ah, volvió a Junior. Junior después de que estuvo, no recuerdo en el año. Entonces esa pretemporada fue una incertidumbre, un sinsabor, sin saber de que van a viajar, pero entonces yo qué. Ah, porque no habían anunciado el que venía, que No, fue... ese ya estaba, Ah, ese ya. llegaba a la pretemporada que fue ¿Cómo Leo es? Fernández. Leo Fernández. Pero Milton, si no conseguía, por ser de la institución y creo que tenía contrato, Ah, debería claro, vos seguir. estabas dependiendo de lo que pasara con él, entonces ya ibas a ser el Es- tercer arquero porque ya había llegado el argentino. el tercero no, porque ya estaba David, entonces yo ya Ah, saldría. claro, no. Porque yo no, Ya yo te no era del entiendo. club, yo no tenía contrato y todo dependía si a él le salía. Entonces el profe fue muy claro, me dijo, yo ya te conozco, si a él le sale algo, voy a contar con vos, pero si no, él es de la institución, o no había razones, pues. Yo creo que eso fue faltando un día. Fuimos a Argentina, estuvimos en Santa Fe, ese triangular Copa Ciudad de Santa Fe, campeones. campeones, de ahí rodamos un mes seguido por toda Argentina, fuimos a La Plata, a Córdoba, yo no recuerdo, y fue una Buenos Aires, seguidilla. Santa Fe y La Plata, sí. Y hubo Córdoba, en Córdoba también estuvimos, fueron muchos partidos que tuvimos de pretemporada y yo creo que eso fue un punto crucial para ese torneo. Y para ganarte la titularidad. Sí, yo llego pues llegaba Leo, arquero extranjero de selección boliviana, pues Sí, era sí, lógico que si sí. lo traían tenía que jugar. Casualmente él se lesiona o se resiente, nosotros quedamos campeones en la Copa Santa Fe, me va muy bien. Y seguimos rodando partidos. Leo alcanza a tapar un partido con Talleres de Córdoba, o no recuerdo con quién. Y después de eso él se lastima una pierna y seguimos jugando y llegamos a jugar contra América. Ese día ganamos 2-1, 3-1, no recuerdo, gol de Huguito Morales. Ese día hizo autogol Carlos Díaz. Y yo alcancé a jugar 6 partidos seguidos. Y ya cuando Leo estuvo bien, pues aunque íbamos de primeros, aunque era el arquero menos vencido en ese momento, tocó esperar porque a él lo habían traído Sí, sí, para claro. jugar. Entonces él debuta como titular, pues, en su paso por Nacional y Colombia y vos volvés. Eso, después de una seguilla, creo que tapó 4 o 5 partidos, él pues no le fue como se esperaba. El profe vuelve y me mete y hasta ahí ya. O sea, 4 partidos vos, 6 él y volvés vos y ya te quedás. Eso Y sí. David tercero. David está, pero David no mantenía mucho porque viajaba con la selección. Él estuvo en la pretemporada allá en Argentina. Entonces, ¿quién era el tercero? Juan Carlos Patiño, Ah, el el alto. grandote, sí. Pero David Claro. cada que venía, pues compartía con Sí, nosotros sí, 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 ese. me acuerdo. Bueno, chinga, entonces resulta que clasificamos esa final con Santa Fe. ¿Cómo fue ese cuadrangular? Recordame, hombre. Eso fue Cali, Medellín, Tolima y Ah, nosotros. no, Nosotros empezamos claro que con ya me Cali de acordé. local y quedamos 0-0. Sí, De ahí creo que fue el clásico. Los 2 clásicos los ganamos faltando un minuto en reposición. Un gol de Edson Perea que yo recuerdo mucho que está de espalda, se gira, le abre el brazo al defensa nacional y le cruza el balón de Medellín y se lo cruza a David González. chinga, vení. En uno de esos dos clásicos atajaste un penal. No, eso fue después, a Riet. Eso En fue un el año 2000. después, Ah, ya. 2006. Listo, porque es que enseguida vamos a ese penal. Porque, weón, pero en serio, no porque estés acá, yo siempre he tenido ese recuerdo. Una de las veces que yo más escuché que tronó un nombre fue el tuyo después de tapar ese penal. Sí, Ese partido lo ganamos, lo empatamos. creo que lo empatamos a O sea, los. pero con esa atajada no lo perdimos. No, sí, creo que fue así. Y cuando lo atajaste, la tribuna te gritó Sí, Saldarriaga, sí, pero sí, durísimo. Yo sí, me acuerdo sí. de eso. Eso fue un recuerdo, es un recuerdo muy lindo que. Bueno, mira que yo no tengo cómo acordarme de un penalti que un arquero que ganó un título en Nacional. O sea, no tengo por qué acordarme de algo y mira que me acuerdo, no porque estés acá, porque yo sé que tapaste un penalti, no sé cuándo, que la tribuna gritó Saldarriaga, pero huevón, pero con mucha potencia.
Y qué chimba que me digas que lo llevas en tu corazón en ese momento. Sí, porque es que hay momentos que te marcan, muchas veces para bien y otros no tanto. Lo que es ese penalti, la No, tajada que espérate la que llevamos gente para la tajada. y otras situaciones que la gente te lo recuerde después de tanto tiempo es algo que te llena de mucha No, yo alegría. me acuerdo de ese penal, yo me acuerdo el Saldarriaga, pero muy potente. Yo me acuerdo que yo decía, parce, está tronando esto duro y no tengo por qué acordarme de eso, que es algo muy X, pero devolvámonos al 2005. Ese cuadrangular finaliza, que dependíamos con un resultado acá de De Medellín y Medellín, Tolima. que Y me acuerdo que Chicho, que todo el mundo sabe mi relación con Chicho y cómo es Chicho y cómo soy yo. Cuando el bus va entrando a Cali, nosotros estamos afuera y Chicho me dice, contésteme el teléfono. Y yo, ay, güey, puta, ¿cómo así? Entonces Chicho entra y me llama al teléfono. ¿Qué hubo, mijo? Chicho, ¿qué pasó? No, mijo, por lo que yo sé, esto va a estar muy complicado porque hay cosas externas externas. muy raras. Bueno, Sí, Saldar, mira, chinga, que yo no, por favor, si puedes sí, sí. contarme. Era, a Chicho lo llamaban o le informaban antes de cada partido situaciones externas, Que terminaban siendo ciertas. que la idea era que Nacional no llegara a la final. Pero nos repusimos a todas esas adversidades y en Cali casualmente pasó lo mismo. Empezamos perdiendo. Empezamos perdiendo con un autogol que le pega, no recuerdo a quién y no logró devolverme. Y nosotros desde adentro preguntábamos, ¿cómo va? Medellín, Perdiendo como 3-0. ese día le metieron 4 o 5 goles, que no era normal. Dudositos. Pues en el fútbol todo puede pasar, pero no era normal en la situación y nosotros íbamos empatando. Sí, Después de que Echeverri hace otra vez el gol, creo que el negro hizo los dos ese día. creo, sí. Sí. Se fue su semestre. El Cali se nos viene encima y yo no sé si vos recordás, después del partido que me dijiste, hubo una acción, Cali ya encima para empatarnos, que yo no recuerdo si yo saco o pasa cerquita y yo me quedo tirado, bajándole el ritmo al partido, sacándole los deditos, Sí, sí, sí. que vos me dijiste, esa acción fue puntual porque es que Cali ya nos tenía. Después del equipo cogió aire y al momentico se acabó el partido. Entonces son situaciones que uno eh, no es que esté bien o mal hecha, pero hay momentos donde hay que bajarle el ritmo al partido No, para que los chinga, eso también, muchachos... eso tampoco se me olvida que vos quemaste ahí media hora de tiempo. Y Chumi en el tiro de esquina. Fíjate, yo te digo algo. Mira, parce, que yo siempre he intentado en este espacio audiovisual que me inventé, como reivindicar un poco mis errores del pasado, mis declaraciones torpes, reconocer equivocaciones, pero asimismo eh, validar que hay cosas que yo he dicho y las sigo pensando. Entonces, eh, con la carrera de director técnico de David González, a mí me ha pasado algo en serio, no lo digo, pues yo no sé si la gente me vaya a entender, pero yo no he pensado que ojalá que le vaya mal al man, que no es mi amigo, pero que yo no siento pues nada por él, que en algún momento hubo ahí de rivalidad futbolera y yo como que ojalá le vaya bien al man porque creo que es buen técnico y tal. Además porque uno para ser ídolo de un equipo tiene que ser que Sí, hizo muchas cosas y es un ídolo muy claro, grande de allá. total, total. Además, yo no sé si yo ya conté que el man, como es rockero, le gustaba mucho la banda mía. Me acuerdo que un día yo iba por el estadio y paro en un semáforo y volteo y lo veo a él en el carro de al lado. Pero a la misma vez que lo veo, él estaba escuchando la música nuestra. Entonces se me trocaron los cables entre que yo le llevaba El la dilema, mala, pues, que por la rivalidad, pero estaba escuchando mi música. Entonces yo como que me quedé atrancado, como que no supe qué hacer y no dije nada, porque, parce, yo qué voy a inventar, es un ser humano hasta oyendo mi música. Entonces, hoy en día yo digo como que, parce, ojalá le vaya bien a ese man, que ya perdió varias finales, el man es buen técnico, es joven, sabe mucho, por algún motivo no saldrá campeón. Pero en esa final me llené de mucha rabia porque, chinga, objetivamente hablando, hay una jugada en la que el hombre, yo no sé si recordame, no sé si él comete un penal o si no se ve que se esfuerza mucho para evitar un gol. Porque no te es quiero que no, comprometer, no, es que es pues. difícil porque muchas situaciones se prestan
Para uno ahí para, armar el chisme. pero uno conociéndolo a él Eso, y a eso voy. sabiendo el tipo de persona que es imposible que haya pasado algo con él. Por ¿Sí me eso, por entiende? eso. Pero yo también creo eso, parce, porque al final, ¿qué se van ellos a poner a No, inventar, eso. pues, con cosas de esas? Pero sí sé que hubo una jugada, yo creo que fue un penal que él comete. No sé si él se la mete en la nuca a un... O sea, él es responsable de algo que hizo pensar que cuando Chicho me llamó tenía que ver con eso. Pero yo no me acuerdo muy bien, voy a buscar en YouTube para que Tomás, que es el productor, Sí. ponga acá. Sí me acuerdo que él fue protagonista de que uno pensara en que eso estaba muy en nuestra contra. El caso es que esa quemada de tiempo tuya, que me acuerdo que yo siempre aplaudí eso, y que Chumi se la llevó para una esquina y la guardó para ahí 10 minutos, Eh, porque Chumi sí que era un zorro de la calle. Con eso, listo, para la final. sí, porque Cali ya estaba casi a empatarnos, nos empataba y Sí, pues no. y ya la alegría fue inmensa y ya enfocados en que la tercera sí fuera, Sí, claro, porque claro. no fue fácil, ese peso tampoco fue fácil. No sé si la gente de pronto lo alcanza a dimensionar, pero vos haber perdido dos finales consecutivas y por más logro que sea llegar a la otra, ese morral de que Claro, no la puedes volverla a perder, perder. Sí, sí, no. no es fácil, lo supimos manejar. Lastimosamente en esa época la cancha de Bogotá fue una cosa loca que Claro, el partido de ida que jugamos con la manga larga. A ver, Andrés Aldarriaga, Camilo Zúñiga, Humberto Mendoza, a los Carlos días, Díaz, Robinson Muñoz. no, esa fue la de acá. Ah, La no, de no. Ah, Bogotá. listo. Sí, 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 listo. ¿Quién más? En la de Bogotá jugamos todos. No. Solo que para Ah, la de claro. acá de vuelta Porque estaban eran los seis, jugadores cinco, seis, no recuerdo en Tulón, en el en Mundial. el Mundial. Que Argentina elimina a Colombia y ya para la final aquí en Medellín no pudo jugar Aquivaldo, no pudo jugar Zúñiga. Zúñiga. No, Zúñiga venía del Mundial Sí, y sí. Marrugo. Fueron como cinco. Los, Listo. los únicos que pudieron jugar fue Aristi, Huguito Morales, Chicho. Edson creo que no jugó. Fueron cinco titulares porque la defensa fue Robinson Muñoz, Acá. sí, Juan Carlos Mosquera, Hugo Soto y por la izquierda no recuerdo quién fue. Robinson Muñoz. O Soto, no recuerdo, pero fue otro que no venía constantemente No, jugando. Marlon Piedrahita, no, No, no. no, Marlon no estaba. Acá en los comentarios nos van a poner. Bueno, yo no me acordaba. Claro, es que yo me acuerdo viniendo de Bogotá, de ese partido de ida, que nosotros decíamos, parce, o sea que nosotros vamos a jugar con Saldarriaga. Bueno, titular, arquero. Chicho, Huguito y Aristi eran los, No, ya, pero bueno, es que la defensa era Soto y Juan eso, Carlos. Mosquera. Bueno, eso era, no era, pues no era, o sea, era frágil, era una defensa O frágil, Soto era el pues. lateral izquierdo, no me acuerdo por qué se ahogó Carlitos Díaz que hizo gol. Sí, sí, yo me acuerdo que eso fue preocupante, pero resulta que venimos acá, sale pues esa nómina, primer tiempo, el primer gol de Carlitos Díaz fue en el segundo tiempo, Minuto 75. 75, o sea, minuto 30 del segundo tiempo. Gol de Carlitos Díaz, que se va y se enloquece y se tira por allá, La tira. carpa. Carlitos, buena gente, ¿sí o Sí, no? De Carlitos. Necoclí. Sí. Bueno, y el segundo con ese desborde de Rambal fue De al final del Echeverry. partido. Eso fue seguidito. Sí, Santa Fe saca, la recuperamos, desbordar, Jair, eso fue ahí mismo. Yo no creo que haya pasado un minuto. pero qué potencia la de Rambal para desbordar ahí. El muelón tenía unas condiciones. Ahí yo te cuento que ahí sí ya me sentí campeón. Antes no, pero ya cuando hicimos el 2-0, yo creo ya aquí no nos la Y sacan. Santa Fe tenía alguito, tenía al Doleado y a quién más. Santa Fe nos llegó. Antes de nosotros hacer el gol, Santa Fe tuvo aproximaciones, No, como nosotros no, ya y estábamos hay que tan mencionar, y hay arriba. que mencionar tu atajada de la Pero vida. esa fue empezando, sí, eso fue como a los 15 minutos que yo creo que Santa Fe nos hace un gol empezando el partido y hubiera sido muy complejo. Pero entonces vení, devolvámonos a esa jugada porque ahí entonces todo hubiera cambiado. ¿Cómo es esa jugada y cómo es la tajada? Es tiro libre, patea al Rolo Flores y Sí, Llanes, Rolo Flores, técnico del el Cúcuta. del Cúcuta, sí. Llanes se va cruzando como por la mitad y el balón le pega en la espalda. Ah, claro, Y yo entonces, ya iba para un lado y me alcanzo a devolver.
La tajada es muy buena, pero yo digo el rebote que no me haya quedado largo fue Lo una... mejor de esa jugada. Sí, porque ya Yanes estaba ahí. Porque por muy buena tajada que haya sido, el rebote me hubiera quedado largo y hubiera sido gol, no pasaba nada. Entonces, el rebote, que afortunadamente la posición de la mano no recuerdo cómo se puso y me queda ahí cortico, fue lo más trascendental O de sea, que esa el mérito jugada. tuyo no es el cambio No, de obvio, dirección. sí, ese, porque no es fácil vos devolverte en velocidad. Sí, 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 sí. Pero el que el rebote no haya sido largo, Porque la pelota te quedó a vos ahí. me quedo ahí cortica, pues Ah, ya, me ya. alcanzo a parar y que Yanes no, pero fue cortica. Bueno, pues así es la tajada de tu historia, ¿no? Esa tajada es muy relevante porque la gente siempre la va a recordar Sí, y sí, sí. siempre la recuerda después de tantos años. Incluso David creo que tuvo una similar contra el Huila. Huila algo parecido. Sí. Yo no sé si usted recuerda, en Bogotá hubo una igual, pero De visitante. sí, No la, no, que le pega a Chicho, pero esa nadie la nadie tiene se tan acuerda. presente. Esa fue finalizando el partido, Bueno, que le pega a Chicho. Rambal y Echeverry, Oscar Echeverry, que en esa pretemporada de Argentina, a mí siempre me han gustado pues los tenis Nike. Y ese weón era mirándome para arriba, Sí, para abajo, él, pero yo no, yo era más parcero, era como tuyo, David, Chicho, Aristi, y bueno, de él particularmente no, y me mira, y me mira. Vení, parcero, ¿dónde compraste ¿dónde los los tenis? compraste? Sí, él siempre le ha gustado Pero que también era así, ¿o qué? Pues. sí, sí, el negro siempre Y tenía yo, una chévere, persona. venga, yo los llevo a comprar esos tenis. Acá los venden, sí, sí, vamos, vamos. Y me los llevé por allá, los que han ido a Argentina, hay una calle que se llama Santa Fe y Rodríguez Peña, creo, la Bond Street, ahí me lo llevé. Me acuerdo que Echeverry era hablándole al de la tienda, el man no le entendía, pues porque Echeverry es paisa o No, ayuno. es del Valle, sí. Exacto, entonces sí me hablaba así como yo le estaba imitando. Y el man no le entendía, yo, Echeverry, no, que quiero eso, que no, que tanta, le traduje ahí y todo feliz de comprarse ahí los pisos ahí de rapero. Bueno, somos campeones y eso sí fue un desahogo chinga porque todas esas finales perdidas. Sí. Bueno, y fue muy bacano pues porque entonces ya, huevón, pasa, como te dije al principio, en estos días a la gente que me está viendo chinga me dice, hey, pero no, gracias por recordarme, parce. Y yo, pero ¿cómo así, huevón? Vos sos de la historia nacional, sos campeón. Entonces ahí es donde, no sé si vos, tu familia, tenés una hija grande, ¿sí o no? Sí, ya, ya. No sé si, pues, huevón, tenés el honor de decirle a tu hija, es que yo fui campeón titular en Nacional. Sí, casualmente con la hija, Es arquera, sí, ¿cierto? ella estaba muy pequeña en esa época y no logró disfrutar, que es algo que hablamos con ella, y cómo hubiera sido de lindo que tuvieras más edad para poder Uh, disfrutar el momento y la experiencia que fue jugar en Nacional. Y fuera de eso ser campeón, que eso es algo que pocos afortunadamente podemos contarlo. pues entonces, ¿cuántos años tiene ella? 21. 21. Me imagino que ya sabe de memoria tus atajadas pues, en YouTube. Sí, sí, ella la recuerda. Qué chimba, qué chimba. Bueno, listo, 2005 campeón. ¿Y cómo te fue en ese liderazgo del profe Sachi y de nada más y nada menos que Víctor Aristizábal, Mauricio Serna, Hugo Morales? Nosotros éramos muy jóvenes, teníamos afortunadamente personas de una experiencia grandísima que nos ayudaban y nos guiaban en todo momento porque era un grupo muy mixto, que nosotros los jóvenes atendíamos las sugerencias o el ejemplo de ellos siempre fue intachable. Lo del profe Sachi también, la persona y lo estratega que siempre ha sido, fue algo fundamental para que el grupo pudiera lograr ese maravilloso campeonato. Me dicen que el profe Sachi era muy estratégico en asuntos como de integración Sí, el manejo de familiar. grupo, Como que, hey, bueno, todo. todos y sus familias. O sea, como que no los jugadores, sino No, sus él familias. siempre involucraba la parte familiar que es vital para cada jugador. Bueno, y ahí reconociste en Chicho y en Aristi ser unos capos, pues, de la Es que capitanía. uno se crió viéndolos a ellos Viéndolos. jugar. Entonces uno se vuelve hincha de boca por Chicho, Así por es. los colombianos. Aristi ni se diga porque uno los veía. Yo lo alcancé a enfrentar en Quindío cuando él vuelve en el 2001, 2000, no recuerdo el año que él vuelve, que O- solo fueron ah, 6 meses. sí, en el 2000, 2000, campeón 2000 eso. En el 2000 de la yo lo alcancé a Merconorte. enfrentar y uno los veía y uno, ay, ¿No te la metió? no, afortunadamente no, esa vez no. Después sí. No, porque ya después no Ajá. logré.
enfrentarnos. Bueno, Entonces uno al ver ese tipo de personas, de ídolos que uno creció con ellos, era algo muy bonito para uno como jugador. imagínate, chinga, que una de las historias más charras que hay, yo esa sí la viví yo pues ahí en vivo, en directo, es que no sé si reconoces que acá, la gente no entiende dónde, pero acá estoy señalando donde Nacional entrenó mucho tiempo. O sea, esos Sí, edificios que estás sí, viendo ahí, ahí sí, entrenaba claro, ahí Nacional. entrenábamos nosotros. Sí, sí, lo que pasa es que siempre me confundo porque no sé si esto era cartón, Cartón de Colombia. eso. Listo, entonces yo un día estoy en el entrenamiento eh, y resulta que ese día fue al entrenamiento alguien que es responsable de la grandeza de la mitad de la historia nacional, que es el doctor Antonio José Antonio Ardila. José, sí. Él es el responsable de la mitad de la grandeza de Nacional. Es que numéricamente hasta más, en números. Y en tiempo también, pues en tiempo, pues la llegada en el 96 y tal. Bueno, es una cosa indiscutible, pues el aporte de él para la grandeza nacional. Entonces resulta que llega el hombre que hay veces le gustaba vestirse para entrenar y para Sí, jugar en muy Argentina. deportivo, sí. Acordate que en Argentina se metió a Normal. jugar Mm, con guayos impecables, sí, medias sí. impecables, el uniforme metidito por dentro. Y yo no sé por qué el hombre como que te dice, le dice a Chicho como Mauricio, yo quiero patear penales. Entonces Chicho ahí mismo, Ya me claro, doctor, acordé. claro. Andrés, dale. Entonces empieza pues el doctor Ardila a patear penales y resulta que Andrés Aldarriaga empieza a taparle todos esos penales. Y huevón, Yo y creo que chica, tapa estaban. uno, se tapa otro, arriba, abajo. Y todos ahí, cuando Chicho es que, Sí, Andrés, sí, Andrés. sí, sí. Ah, yo no recordaba, pero bacana, Ya sí te sí, acordaste. bacana, sí, Qué sí. risa, todo el mundo como, a mí mismo, pues vos todavía eras pelado, pues a mí mismo, chinga, es que, sí, Tringo, gol del doctor Ardi. Sí, sí. Entonces, pero weón, yo me imagino vos diciendo, no, yo acá me juego una No, final. eso era el pensamiento de uno, pero sí recuerdo la palabra Chicho, Andresito, y ya uno ya habló Chicho, ya había que. Claro, esa fue una historia muy bacana, parce, pues ahí como Sí, de, yo no de- recordaba eso, sí, señor. Y hay una particularidad, ahorita que te contaba aquí, pues en mi museo, que es una joya el coleccionismo, y atención al que la tenga, por favor escríbame si me la quiere donar, prestar, vender, lo que sea, pero es una joya y es el buzo de Umbro de la vaca. Ese buzo con los parches de la vaca es una cosa muy escasa. No sé, aquí me corregirán algunos coleccionistas si se usó, bueno, y vos, para atajar, o si era solo para No, entrenamiento. era el tercer, eran los tres buzos, el verde, el gris y el de la vaca. Y el de la vaca no sé por qué a nosotros no nos Pues gustó. por feo. Y lo cogimos solo para entrenar, pero era de partido. O sea que algún día se preparó para tapar en partido. Era el tercer juego de. Pero recordás que lo hayas usado profesionalmente. No, nunca, pero siempre entrenábamos con él, o por lo general nos lo daban para entrenar, porque ninguno de los arqueros de ese momento nos gustó, entonces no, ese uso no. Y mira la casualidad o la peculiaridad en este momento, que Es muy escaso ese uso. El buzo de la vaca es sí. muy... Bueno, lo que pasa es que también se vendió. Entonces es escaso, pero el que lo tenga usado por Ah, ustedes, no el de tienda. Pero es muy escaso pues para todos los que sepan. Bueno, llega el 2006 y toda esa tensión tan dura por la salida de Chicho, de chicho, eso Huguito. fue, A vos te tocó toda esa guerra civil, ¿sí o no? eso fue un momento difícil, complejo, que lastimosamente influyó en el rendimiento del equipo porque eran jugadores trascendentales para nosotros y que golpeó al grupo de una manera muy fuerte. Es decir, vos reconoces que desde la cancha se sentía esa Sí, tensión, no es fácil, no es fácil. eh, ese ambiente que se podía cortar, pues, Por más de que uno en la cancha, no sé si mucha gente lo entiende, quiere hacer las cosas bien, eh, mentalmente cuando uno de pronto no está alineado, la presión de afuera de la gente no se alcanza a imaginar lo que se siente, sí, tanto sí. para bien como cuando la tenés a favor y cuando no, porque no es fácil. La hinchada es algo maravilloso, pero que cuando no está a favor no es fácil para Sí, ningún jugador.
Y eso influyó en que lastimosamente de pronto ese año las cosas no salieran tan bien. Bueno, pero entonces fue en ese 2006 donde sí se puede rescatar lo que hablábamos ahorita, uno de los momentos pues más históricos o recordados para tu carrera, y es cuando le atajas ese penal a Riev y Sí, tronó tu apellido en sí, la sí. tribuna. Mira que casualmente ese semestre nosotros no entramos a los 8, o fue en el 2005, no recuerdo. No, ese sí entramos al el 2006. Pero ese partido, la cancha había un aguacero Sí, horrible. sí, sí. Creo que íbamos empatados y ese era para que Medellín se Sí, fuera así es. adelante y fue un momento muy lindo Además el hombre ídolo, pues referente del era en ese Medellín, sí. momento, era Riep y aportar para que el grupo pudiera seguir buscando el resultado fue algo muy lindo, pero lo más maravilloso fue el sentir o el eco del grito de la gente o el coreo del nombre de uno, es algo que a uno siempre le va a marcar. O sea que nosotros, por nuestra filosofía de entonar el apellido de quien fue campeón, vos recibiste ese cántico entonces varias veces, no Sí, únicamente esa vez, pues, o no, sea, todo no, el no. 2006, pues. No, desde el 2005. Yo recuerdo Ah, claro, que el segundo usted, semestre del 2005 sí, recibiste el ya, cántico. ya uno salía a la cancha. Yo no sé si recuerdas que en esa época solo salían los arqueros a calentar a Sí, la sí, cancha. y desde Y ahí, desde ahí uno salía y era ustedes y contagiaban a todo el estadio. Eso para uno era. Esos momentos yo creo que mucha gente no alcanza a entender lo importante y maravilloso que es para uno como jugador. Esos son momentos que le quedan a uno por el trasegar de los años. qué bien, sí, parce, yo me Porque no es acuerdo. fácil que te canten, para que te canten, tuviste que haber aportado algo para la institución. Sí, 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 no, precisamente esa es una filosofía de la barra. Al que sea campeón hay que Sí. cantarle porque ya escribió su historia. Chinga, entonces ahí te vas para dónde. Yo me fui en el 2007, mira que eso fue finalizando el 2007 para Cúcuta. Ah, pero entonces vos sos bicampeón con Nacional suplente. Yo quedo campeón en el primero con Huila. Sí, sí. Para el segundo, Fuiste yo, segundo arquero, sí, suplente de David. estaba Ah, tapando a no, entonces David. vos tenés otro título más ahí. Pues cierto, Sí, o sea. sí. Ya para el bicampeonato yo me voy como en octubre, Bueno, porque también, pues los de la nómina. me voy como en octubre, me voy solo como 2 meses. Le digo a Quintabani que quiero ir a de pronto tener minutos en otro equipo para poder disputar un puesto en el otro año en la Copa Libertadores y tener minutos. Y casualmente nos toca el cuadrangular con Nacional, que yo no sé si vos también recordás, fue América, Once Caldas, Nacional y Cúcuta. Nos tocó ese cuadrangular. Eh, Que no, eso o fue sea que vos, 2007. sí, o sea que, y vos atajaste contra Contra Nacional. Nacional aquí en el Atanasio, ¿Con quién? Con con Cúcuta. Cúcuta, sí. Ese día yo tapé, yo tengo un video de esos Nacional encima, Y vos atajando. atajando, pero No, con Cúcuta, sí, que quedamos no, 2-2 o 1-1, no no, recuerdo. chinga, ese día tapaste de todo. Es más, te voy a contar otra anécdota muy bonita de lo que es el mundo de los amigos, de cómo nosotros vivimos el fútbol. Resulta que hay un gran amigo que se llama, le decimos Peter, y ese huevón, bueno, hace rato no hablo con él, pero a él le gustó durante muchos años chupar mucho, pues le gustaba mucho el licor. Entonces yo no creo que él haya visto muchas cosas de Nacional en plena conciencia. Y resulta que en ese partido, ese güey estaba muy borracho, se dormía, se despertaba, inconsciente, consciente. Y yo no sé en una de esas por qué se despierta justo cuando vos sacaste una de esas. Y yo me acuerdo que ese weón, yo no sé por qué la memoria se le traspapeló y se le fue un año para atrás. Entonces cuando la gente dijo, pues cuando vio o la gente dijo Saldarriaga lo atajó, ¡vamos Celebró. Andrés, qué bien Saldarriaga! Y todos, Peter, ¿cómo así, weón? Pues Saldarriaga no es el arquero de Nacional, pero ¿cómo así, weón? Ese man se confundió Ah, un año para claro. atrás. Entonces eso sí nos dio una... O sea, eso, eso fue un Muy momento muy charro, sí. gracioso porque el man creía que vos todavía eras arquero de Nacional. No se me olvida ese partido. Sí, ese. Y de ahí nosotros terminamos. Nacional en la última fecha solo tenía que América empatara. Pero espérate, Andrés, en ese partido vos no atajaste un penalti muy importante. No, ese día pateó Galván y me lo hizo. No lo atajé, no sé por qué, pero yo iba para ese lado. Porque si, como te dije, los penales siempre se practican.
y ya uno los conocía. Entonces yo me le arrimo al gol y yo, Golia, no lo vas a cambiar, eso, lo otro, pero bien, pues la gente no me mira y yo, mírame, pues, gol, mire, porque era Galván. Yo, mírame, pues, que ya sabes dónde lo entrenamos hace un mesecito, que para allá voy. Y él pateaba normalmente en esa época a la izquierda del arquero. Y yo, este se va a asegurar y me la va a tirar a la mitad. Y me la pateó a la izquierda del arquero. Vos eras arquero de Cúcuta y Sí, Galván delantero de nacional. Nacional, sí. ¿Cómo así? Le estás diciendo, huevón, dale que yo me tiro para el otro lado. No. No, porque no sé cómo hubiera sido ese momento, se puede llamar que de bizarro. Pues no, te hubieran señalado, pues. O sea, vos antes le estabas era jugando psicológicamente, No, yo pero lo lo quería lo tapar. querías Por atajar. eso yo te Sí. digo que uno en la cancha, por más uno hincha que Sí, lo que decías sea, de David ahorita. eso es tan difícil. Hoy Sí, en día sí, no sé, pero sí, nosotros entiendo. desde esa época, por más que yo perteneciera a Nacional, fuera hincha, yo quería ganar ese día. Y mira el partido, yo quería no demostrar, sino darme cuenta o que la gente supiera que yo todavía estaba vigente en un Pero buen nivel. te la metió. Sí. Ah, weón, yo no sé por qué tenía la idea, o no sé si entonces no fuiste vos, que hubo otro momento así en que todo el mundo estaba esperando, pues, o no sé si fue de momento, pero yo sé, pues, parce, que no es que se lo entregaste, pues, porque como que ahora que si de puta no nos la vaya a tapar, porque Pero mira que pasó al revés. Los de Cúcuta decían por eh, qué se quedó parado si yo venía de taparle penar a Dairo en Manizales. o sea, vos no elegiste un palo. No, yo me le quedé porque la psicología supuestamente que le quería jugar en el momento, quería que lo asegurara o que cambiara de lado. Yo venía a taparle penar a Dairo, pero no como cobra ahora, o hace años. Sí, O sí, sea, lo sí. venía a tapar casualmente y hubo otro penal. Entonces, no sé cómo hubiera sido ese momento yo haberle tapado penal a Nacional. No sé, no me lo quería imaginar, pero tenía toda la intención de hacerlo. Eso sí estaba muy claro. Por eso no, finalmente no tuviste problemas acá, porque a Galván la metió, pero si allá Pero en donde te... Cúcuta ya sí me señalaron Sí, porque sí. si le venís a tapar a Dairo y aquí porque te quedas parado. La gente muchas veces no entiende mucho la situación. Claro, chinga, entonces me imagino que allá te recriminaron, pues, porque hubieran esperado, pues, que atajaras el penal, pero de hecho, pues, no, sentís que dejaste como una duda por el hecho de haberte quedado quieto, pues, o qué te reclaman ellos entonces. Pues me imagino que sí, porque yo venía a tapar un penal, se presenta otro. Por más de que uno conozca a un jugador, en ese momento te pasan muchas cosas, tanto al que va a patear como a uno. Y uno trata de jugar como con la mente del delantero, pero tenía al frente un man que todos sabemos su historia y su nivel para tomar ese tipo de decisiones. Entonces fue algo que donde hubiera ido al lado que lo conocía, se lo hubiera tapado, hubiera sido un momento difícil, raro, No, no estarías pero, acá, pero parce. tenlo por seguro que uno como jugador, por más hincha que sea, yo te digo, uno quiere hacer las cosas bien en el momento para la institución que uno representa. Chinga, y creo que te dije, por eso en ese partido como que te íbamos a saludar o a cantar, entonces vos me Sí. decís, parce, como que quiero saludar ahí, y bueno, y finalmente creo que ese día también te coreamos, ¿sí o no? Eso fue un recuerdo, uno de los tantos recuerdos muy lindos que al yo llegar y que la gente te cantara fue algo muy, muy especial. Yo justo te pedí una camisa o me quito el buzo de Cúcuta y empiezo a darle las gracias a toda la maravillosa hinchada No, chinga, que, eso estuvo muy que, arriesgado. que eso también después trajo un poco de complicaciones porque no gustó en No, ese chinga, momento. la hinchada del Cúcuta es, objetivamente hablando, la hinchada en general es fervorosa, Sí, no, llenan eso ese es una gran estadio, institución. pues se ve que quieren mucho su equipo y bueno, pues uno también los conoce un poco a ellos y se sabe que son temperamentales, entonces no sé si esa te la cobraron también. No, hubo un comentario que no estuvo bien, pero ellos entendían también de dónde venía y tantos años que estuve en Nacional, entonces fue simplemente un comentario que no pasó a mayores. Bueno, bien, listo, Nacional bicampeón. ¿Y qué viene para vos? ¿Vos cuándo te retirás? De Cúcuta me voy a Once Caldas en el 2009, quedamos campeones con el profe Javier Álvarez. Fuiste Eh, titular.
ese semestre no jugué casi, al segundo sí. Eh, de ahí del 2010 al 2012 en Envigado y termino en Chico hasta el 2014, 2015. Ahí ya terminé el trasegar del fútbol. ¿Cuántos títulos, chinga? Cuatro, dos con Cuatro. Nacional, uno con Once Caldas y yo quedé campeón con Quindío cuando ascendimos a la... Y uno de ellos titular, Sí, atajando la sí, final sí, y con siendo Nacional, figura, pues, o sí, sí. sea, qué bien, El parce. otro tapaba un tal David. Enseguida vamos para allá. Eh, chinga, ¿quién fue tu hermanito en el fútbol? Mira, son uno por tantos años y por varios equipos conoce y comparte con mucha gente. En Quindío, un amigo que se llama Fabián Morales, él era un lateral derecho. En Nacional yo creo que la amistad es que éramos un grupo muy unido, Echeverry, todavía hablamos casualmente, Ah, Carlos sí. Díaz, Chumi, eh, con Humbertico también. Yo con Chumi me llevaba todo bien porque ese weón, pues con historia del Medellín, pues y tal. Ah, no, era Camilo Giraldo el que era de historia Giraldo, del Medellín, sí. Chumi no, o Chumi Chumi también. también jugó en Sí, Medellín, Chumi sí. también, sí o no. Pero bueno, ¿cómo era que a mí ni me importaba? Porque yo veía que Chumi era como tan inteligente y tan gato para entenderlo cómo era la vuelta que hasta el filósofo Chumi, Sí, el que no pasa por Nacional y no es campeón, entonces ¿a qué vino? sí, pero yo creo que compartí con jugadores extraordinarios durante tantos años que se queda uno corto en mencionarlos. Yo llego a Nacional, estaba Totono, imagínate uno con Totono, Neider en su momento, compartir camerino con él, Aristin y se diga, Chicho, Guito, ¿no? Tanta gente que uno compartió, hermano, yo creo que es algo que le queda a uno de agradecimiento o de alegría de poder haber vivido esos momentos con gente tan importante a nivel del fútbol. El gol más lindo que te hicieron. No, muchos, pero la gente recuerda mucho el Olímpico, el clásico. No sé Ah, si ese vos lo te lo hizo, recuerdas. el de Mao Mao, Molina, sí, ese te lo hizo Mao. a vos. Sí, ese me lo hizo a mí. La gente Ah, recuerda mucho en particular ese gol, pero goles parce, bonitos. pero por ejemplo, yo recuerdo que él lo hizo, yo no me acordaba que a vos, Sí. pues, Pero entonces, la gente del Medellín, ¿sí me hey, Mao te entendés? la clavó, pues. Porque ese día, ese fue un momento complejo. Eso fue terminando el primer tiempo. Yo esperaba que yo entrara y me iban a meter una. Nadie me dijo ¿Y nada. por qué? Porque es que no es normal un gol olímpico, menos en un cuadrangular, y ese fue el Ah, empate de Medellín. Entonces yo esperaba que el técnico o ya. los compañeros Ah, me dijeran no, pero algo, fue marica, virtud de nada. él. O es que regalaste el palo, Miramado ya nos tenía en dos analizado. tiros de esquina antes, complicado el primer palo, y nos habían ganado un cabezazo. Pasur Ventea, eso no es excusa. Yo hablo con él de vez en cuando y No, le no, no, cuento no. la Ah, chinga, para surventea, porque eso ya lo de tenemos noche. descubierto. Cuando nosotros tiramos No, extintores es marica, perder la plata porque ahí mismo el viento se lo eso lleva. ventea demasiado. No sé, la gente de que no va al estadio no se alcanza a imaginar No, lo que no, el que ventea. crea que es una excusa, yo te No. confirmo que no. Y él después me dice, a él le tiran la bolsa de agua, Sí, sí, sí. espera, y él cuando arrancó, él me ve de reojo y ve que yo le salgo 2, 3 pasos antes. Y la tiró. En esa época la cancha no era así. Y la gente dice que es excusa, se ríe, pero fue verdad. No, yo jugaba con tacos grandotes y yo fui a despegar y a mí no me dio, porque si vos ves el gol detalladamente, el gol no entra ni muy alto y entra por la mitad. Ah, o sea, Yo fui y no me dio porque no es excusa, es un golazo en el tipo de partido mayor no, no, pero, aún. o sea, pero sí también hay un reconocimiento tuyo que era evitable, pues. Sí, fuera eso, el pateador, conocemos Sí, la sí. magia que tiene o que tenía Mao, pero ese es un gol que la gente de Medellín normalmente recuerda. Bueno, y un partido donde atajaste de todo, pero ganaste el partido. Ese sí, No, ¿cuál? ¿Cuál? en particular, el segundo tiempo Medellín Ah, pero ese partido, ¿cuánto quedó? ganamos 2-1. Ese fue el del cuadrangular para entrar a la final del 2005. Ah, o sea que con ese gol
no le estoy diciendo a él porque es su gol y es un golazo, pero con ese gol nos quisieron vender humo y no sirvió para nada. No, yo les digo a los demás, ganamos, porque ganamos, sí, me recuerdan, pues ganamos yo les digo, yo creo que jugué 13 clásicos, y entonces les digo, empaté uno y perdí uno, mire a ver. Entonces, Y entonces en ese partido tapaste todo. el segundo tiempo sí, porque Medellín íbamos 1-1 y Medellín todavía tenía opción de pasar. Otro partido muy, muy en la memoria es el que jugamos en Rosario en la Copa Libertadores del 2006. Allá, Sí, que en ese aguacero en ese Semana Santa. aguacero y esa gente. A mí la hinchada de ese equipo me marcó mucho. Yo no recuerdo y vos fuiste. Claro, ahí estuvimos. Entonces estábamos peleando con el presidente de ese momento, con Sí, Rubén Darío Restrepo. sí, Entonces no arrimamos mucho al hotel, sí, sí. pero ahí estuvimos en Pero ese aguacero. y me marcó mucho la hinchada que se me hacía muy similar a la de nosotros, que con ese aguacero y desde que inició el partido cantó hasta el final, aunque el equipo fuera perdiendo. La hinchada de Rosario Central es una hinchada muy, muy importante del fútbol mundial. La Barra, los Guerreros, fueron muy amigos nuestros. Lastimosamente sus dos líderes principales que conocimos más adelante, o sea, no ahí, sino en la Libertadores de 2016, ya no están pues, y personas veteranos de muchos códigos de lealtad, de Sí, respeto, manes duros que vos sabes cómo son las barras allá, sí. y son manes muy, muy, muy respetuosos con nosotros y que nos admiraban mucho. Y la hinchada efectivamente de Rosario Central, una cosa impresionante. Ahí jugaba un tal Di María. Ahí jugaban tal Di María y los hinchas de Rosario Central, yo conozco a muchos, yo no sé, huevón, por qué no quedaron trastornados ni con Aristi, sino con un man que ellos siempre dicen y lo recuerdan, ese pelado, hijo de puta, Vladimir. Vladimir, porque Sí. creo que les hizo una fiesta. Ese día el enano, sí, jugamos muy bien, independientemente de las condiciones de la cancha. Fue un partido diferente Sí, a la sí, forma de sí. jugar de nosotros, porque el aguacero fue todo el partido, y la cancha estaba en condiciones muy complejas y les ganamos 2-1, que de ahí pasamos a la segunda fase, que ya de ahí no nos fue tan bien. En esa segunda fase chinga, si no me equivoco mucho en mis recuerdos, usaste uno de los buzos que también es más escasos en la historia y es el de RCN. Ese fue en el primer partido con Rosario acá. Exacto. Vos sabés la historia, me imagino que Sí, sí. claro, claro que me la sé. Nosotros entramos al camerino el primer tiempo, normal, cuando cambian la camisa. En esa época solo la copa la daba Caracol. Ajá, sí es. Entramos cuando los buzos, las camisas, RCN. RCN. Eso fue una cachetada para en ese momento la competencia de los patrocinadores de Y la Nacional, transmisión del de la canal. transmisión del canal. Eso fue algo que marcó. Eso es una jugada de Eso fue mercadeo brutal. y ese uso no sé qué se Oh, hizo. chinga, esa es una de las camisetas más escasas. Tengo la suerte de tenerla de un tal Víctor Aristizábal y un tal Hugo Morales. No, Pero el buzo es muy escaso. eso fue Por uno ahí. negro, Sí, con ahí. los visos No amarillos. tenés ni idea a quién se lo entregaste hoy. No sé. No recuerdo. Y esas son las cosas que uno se cuestiona hoy en día, después de tantos años, no tener ese tipo de recuerdos que tienen tanto valor sentimental para uno y para tanta gente. Sí, sí, sí. Chinga, ¿René Higuita o Franco Armani? Reneguito. ¿René Higuita o David Ospina? Es que me la pones muy. Porque si vamos por números, por todo lo deportivo, David no tiene comparación con ninguno. Pero el sentimiento o lo que yo vivía de niño, Sí, porque crecí, claro. marca la diferencia en esas. Sí. Pero si somos coherentes en números, en situaciones reales, David, yo creo que no solo es nacional, en Colombia es nuestro referente Es que chinga, totalmente. ese dilema lo vivo yo con todos ellos. Por ejemplo, René sabe que es el número uno, entonces no me dice nada. Pero entonces David me dice, pero entonces vos querés más a Armani. Y yo le digo, no, yo te quiero más a vos. Pero Armani sabe que a David, porque es que David es como el niño que creció con nosotros y que yo lo tenía ahí, que ahora es un gran amigo mío. Pero a Armani también le digo que sabe que lo amo, que
no hay nadie como él, pues, pero además por el componente de ser un extranjero humilde, noble, que llegó aquí a comer un Sí, sancochito ahí haciendo la fila y lo que ahora es y la persona que es. Y finalmente, pues ellos son como esa trilogía, pues ahí. Eh, Chinga, Kevin Mier o Camilo, ¿cómo se llama? ¿Cómo cómo se va a ir el apellido? ¿cuál? Camilo, el arquero de la selección. Camilo Vargas. Camilo Vargas. Pero es que esa comparación, porque Camilo no jugó en Nacional, entonces, No, no, ya pues él estoy sí saltando. estuvo, Ya, él sí no, sí estuvo, estuvo. él No, sí yo ya me estuvo, estoy el saltando al paso de él no fútbol. fue tan Sí, bueno, desafortunadamente acá sí. por X o Y motivo, pero es que Camilo ha hecho tanto la fila, hermano, Ya durante está tantos atajando muy bien. años, No, y yo te lo pongo. O sea, te estoy empezando a tocar el tema de la selección y el mundial. Entonces ahí te pongo yo esos a dos. Camilo le reconozco tantos años de constancia, perseverancia, porque aguantó demasiado mano Sí. y yo creo que hoy en día está recogiendo todo lo que sembró. Camilo Vargas o Montero. Camilo Vargas. ¿Cuáles son tus tres arqueros para el mundial? David, Camilo en ese momento está tapando. David y Montero siempre ha sido de la afinidad del cuerpo técnico. Lastimosamente Mier con la lesión ya no Sí, puede me ha competir, dolido pero eso. Mier yo creo que en condiciones normales era el que tenía que ir. Chinga, Pero si te diste cuenta que Mier es un caso muy extraño. Por ejemplo, hay casos así. David Ospina nunca pierde ritmo. O sea, no, es él que se desaparece y aparece y como si nada. David es como René, fuera de lo normal. Bueno, listo. Franco, como una resiliencia y un De progreso, trabajo, eso es de parce. trabajo, Eso, listo. constancia. René, extraterrestre. Pero Kevin Mier es un fenómeno muy teso y es. Sí. No sobresalía, no sobresalía, no sobresalía, no sobresalía. ¡Pum! Sobresalió y siguió, pero así de un día para otro. Bueno, aquí Tolima le hizo un gol, creo que Envigado le hizo unos goles y al partido siguiente un gato y chao. Yo recuerdo uno en Copa Sí, o que con estuvo Olimpia. comprometido, algo así, Sí, y el saliendo. muchacho tiene unas condiciones, es un flaco extraordinario, Qué mano. chimba que vinieron. Ojalá pueda ir al mundial para que vaya con David y con Camilo. Lo ideal sería eso, pues en condiciones normales, pero lo que yo te digo, Montero es de afinidad, más afín del cuerpo técnico, entonces, y con la lesión, esperemos de que pueda volver lo más pronto posible. ¿Cuál es el arquero, el mejor arquero del mundo en este momento para hoy? Yo me quedo todavía con Casillas y Buffon. Ah, Yo, o yo, sea, son los tuyos de... yo con esos, yo sé que hoy en día hay muchos, la gente habla mucho de Neuer desde hace mucho tiempo, pero a mí Casillas y Buffon es algo similar como lo de Higuita. Yo crecí con ellos, yo estaba en Sí, Quindío y ver la historia de Casillas como fue, que fue distinta a la de Buffon y el trasegar de él es algo que a mí me marcaron demasiado, como lo de René. Yo no sé si te conté, René jugaba en Medellín, yo en Quindío fue a cobrarme tiro libre. Ah, no, espera, empecemos desde el himno. Como cuando vos sentís que te miran y te miran y ah, te sí, miran. sí, 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 Y yo sí. era así en el himno, yo por allá mire a René y él como que, y voltea. Y yo, y el loco, Como Rengifo con Messi en estos días. algo así. Yo Sí, era con sí. el loco, man, en Pereira fue ese partido porque en esa época fue el terremoto, entonces jugábamos en Pereira. Y yo lo miraba, y yo lo miraba, y yo lo miraba. Ese partido, tiro libre, va René, y yo, ay, Dios mío, yo agarrando la barrera, me empiezan a temblar los pies, yo, ay, Dios mío, René, tin. Nada, pegó en la barrera, si pasa el gol. Después, tiro libre, René, y yo, ay, Dios mío. Afortunadamente, y yo le cuento a él, y ya después uno se ríe y lo que significa él para muchos, yo creo que es algo, sí, Así, no, 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 indescriptible, chingas eso. que Reneguita para unos peladitos del Calasanz y no, para los peladitos de todo Colombia y de todo el eh, mundo, eso es una cosa, pero qué bacano eso, pues. Bueno, ¿quién es el mejor arquero del fútbol colombiano sacando a los que ya dijimos? Uy, pues el torneo apenas está empezando. Mira, a mí me gusta mucho el nivel o la regularidad de Marmolejo que lleva durante tanto Ah, tiempo. es un arquerazo. Marmolejo,
yo creo que no, de pronto no ha sido tan reconocido o valorado, Tapa muy bien. pero yo creo que la regularidad de él durante, no es de un año, él lleva varios años Sí, con ese nivel tan importante. Entonces yo creo valorarle ese trabajo. así es. A Sebas, mi amigo hincha del Medellín, siempre se lo decía cuando Marmolejo estaba en el Medellín. Yo decía, ay, ¿quién es Negrito pues tan atajador? Sí, muy buen arquero. Chinga, armame tu arquero ideal, hombre, con diferentes baluartes, altabilidad, flexibilidad, manejo con los pies, y incluyendo a todos estos que hemos mencionado. Es que yo creo que Higuita cumplía casi en su totalidad de las condiciones técnicas, porque era ágil, veloz, fuerte, potente, con los pies ni se diga. La talla, pues sería lo único que, Exacto, pero sí. lo que David fue construyendo a través de los años, yo creo que es algo que cualquier cuerpo técnico buscaría hoy en día en un arquero, porque es demasiado completo. Entonces, a la madurez que él tiene o encontró durante años atrás, te estoy hablando, porque yo le decía a él, yo recuerdo mucho en el Mundial del 14, él no recuerdo cuántos años tenía, eso fue hace 12 años, 20 y algo, 20 y estaba muy algo. joven, y me está zapando como un viejo, porque la tranquilidad, la frialdad Pero es para que igual siempre fue como así. pero en Sí, ese, en sí, ese sí. instante yo recuerdo mucho ese mundial y yo lo veía en un nivel tan extraordinario, no diciendo que después no, pero eso fue algo muy puntual que yo le decía, estás tapando como un viejo ya, como si tuvieras 30 y pico de años". Yo creo que la mezcla ideal sería un arquero entre David y René, yo creo que ahí saldría algo, no, Sí. no me quiero imaginar. Bien, 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 qué bien, parce. Chinga, armame pues tu nacional ideal con el que jugaste. Ay, Mari. Presidente. Presidente, nosotros salimos campeones con Silvio Mejía. Sí, Silvio Mejía, sí. Entonces, Y te fue eh, pues bien con él. sí, don Silvio era un hombre muy bien. Sí. Técnico. Alexis y Sachi, yo creo que ellos dos fueron, Listo, entonces no pongamos asistente técnico, ahí listo. están los ¿Te vas a dos. poner de arquero o qué? No, yo creo que es que toca a Ospi, yo creo que él, Ah, de pronto lo puedes poner a chupar banca. no, él chupó banco un ratico, A pero muy vos te poquito, sí. chupaba. Pero no, yo creo que David tiene que ir. eh, Listo, lateral. Zúñiga, Ay, 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 claro. lateral izquierdo. Steven Vélez podría ser. Ajá. Jugaba bien, jugaba bien. O armemos la. Es que es tan difícil, hermano, dejar alguno afuera. Carlitos Díaz, Aquivaldo, imagínate Aquivaldo. También Ajá. está Humbertico. Bueno, primera línea. Chicho. Y ahí Payate que es puro ofensivo. Está Aldo, fenómeno. El fenómeno era algo. Huguito Morales. Viene para Cauguito en 2 semanas. Ah, qué bueno. Huguito, el zurdo Rojas. Aristi, Edison, Chumi, Echeverri. Es que no me da para. Yo creo Sí, que esa no, no. generación, también Totono. Es que, Salimos es para que atrás. si volvemos atrás es algo. Por eso te dije la vez pasada, compartir con tanto crack en el fútbol, yo creo que es un privilegio muy bacano que le queda a uno para el recuerdo. Totalmente, totalmente. Chinga, antes de ir terminando, volvamos a la época tan bonita, parce, nuestra del colegio. Porque yo sé que todos estos manes nos van a ver porque le vamos a mandar ahí en el grupo que tenemos y tal. ¿Cuál de todos esos manes vos decís que era un crack y tuvo que haber llegado, que tenía todo para llegar a ser profesional? Yo creo que Víctor Víctor Iguana. Iguana era algo. Oye, Mauricio Hoyos, Y los dos los delanteros. dos delanteros. Uno era más Iguana, no, puntero, Iguana era más atrasito, él jugaba como media punta por. pero porque tengo la idea que Iguana era muy rápido. Sí, desbordaba demasiado rápido. Sí, un Ronaldo el fenómeno, pues, o sea, tenía Sí, sí. agilidad. Yo tengo muchos recuerdos de él, sin desmeritar a los otros, pues que tenían condiciones muy importantes, pero él yo creo que las condiciones futbolísticas eran
impresionantes. Y Mauro Hoyos. Mauro Hoyo era un tipo, el típico El 9 9 goleador killer. grandote que se rebuscaba todo. Mauro también. Bravo. Sí. No eran jugadores que en nuestra época marcaban mucha diferencia. Para mí, Galea. Galea también, pero la posición, él jugaba volante marca. Y chiquito. Sí. Ve, yo porque lo tengo como volante de creación. No es porque él era muy No, técnico él y era era muy por eso. técnico, sí. Ah, ya, ya. Sí, sí. Tan buena gente. No, todo esto es porque Víctor vive, ¿cierto? Iguana. Sí, Que yo creo que sepamos, sí, sí. sí, sí. Porque todo eso es muy chimbo, es porque que uno algún día los pueda volver a ver por ahí en una cancha ya barrigones, pero que uno diga, si de puta hubiera sido Hace jugador varios profesional. años Jugaste con ellos. en el colegio estuvo Primo Iguana, fueron muchísimos ¿Y hoyos qué? y jugamos un ratico y compartimos después y recordamos esas historias y esos momentos del colegio que yo creo que para todos han sido inolvidables. Bueno, y Chucho Ramírez Ah, tuvo, también estuvo el flaco allá, y sí. tuvo ojo para, pues Sí. tenía ojo, Y ¿sabes? Álvaro, yo creo que Álvaro Álvaro. era algo también muy especial. Bueno, ahí como decíamos al principio, tuvimos nuestro orgullo representado en Tagui, pues en Juan Guillermo Villa y en algunos otros que llegaron, Nosotros, Rafa Vázquez, Carlos. Carlos Andrés, qué chimba, bueno. Chinga, por último, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás en Envigado. Sí, ya llevo 5 años en Envigado, en el equipo profesional de entrenador de arqueros. Seguimos ligados al fútbol para, para devolverle, así sea, un pedazo de todo lo que vivimos, lo que aprendimos, para que estas nuevas generaciones puedan seguir evolucionando. Y con la Academia de Arqueros, se llama Cerberus, es simplemente arqueros. También como para la posición, darle la importancia del trabajo específico que de pronto en la mayoría de los clubes no tienen la oportunidad. Entonces para compartir todas esas vivencias y ese tipo de trabajo específico que se le tiene que dar al arquero. ¿Ves que haya un potencial ahí en los pelados Ah, antioqueños por el hay arco? varios, sí, sí, hay varios, pero como te digo, eso es un proceso que es demasiado largo, de mucha constancia y hoy en día es más complejo por tantas cosas Sí, externas que sí. se manejan. Pero me imagino que está en tu corazón la ilusión de algún día decir, ay, we puta, este peladito es puro David. Uy, este peladito es puro René. Eso es muy difícil que pasen 200 años. No, es muy difícil. Lo más cercano es mis vivencias con Envigado. Yo creo que el proceso con ellos, por ejemplo, ver ahora a Joan Parra en el Once Caldas, que está figurando de una buena manera, el proceso que se ha llevado con Andrés Tovar, que estuvo en Selección Colombia Sub-20, Jorman Mendoza en la Sub-17, y hoy Juan Pablo, que es el que está tapando actuales. Yo creo que poder aportarles al crecimiento de ellos es algo muy significativo para uno. Qué bien, chingado. Ahí que mencionas a Envigado. Un saludo a Andrés Orozco que siempre se manejó muy bien pues conmigo y con la Sí. barra. Fue un señor y la verdad lo admiramos pues, un man trabajador. Y a mí me parece un buen técnico pues y ojalá le vaya muy bien. Un saludo, profe Orozco. Eh, Chinga, no, gracias por haber estado acá, hermano. Quiero terminar de esta manera. ¿Cómo es que llama tu hija? Isabela, Isabela. Isabela, te quiero decir que nosotros, hinchas de Nacional, por muchos motivos que yo creo que tú comprendes porque eres arquera, tenemos en una cúspide pues a René, a Franco, a sí, David. Eso no significa que no recordemos a tu papá Andrés Aldarriaga y que en algún momento hayamos cumplido con un valor que nosotros nos aferramos mucho a él, que es la lealtad, el agradecimiento, la gratitud por alguien como tu papá que soñó ser campeón con Nacional, viendo a Higuita, viendo a... y lo fue con honores porque fue un arquerazo. Y entonces, chinga, ya para ya no seguir refiriéndome a ella, sino a vos, parce, weón, qué chimba de toda esta charla poder que ese cántico que a mí nunca se me borró, ese momento del 2006 del Saldarriaga después de ese penal, vos lo lleves en tu corazón, porque el título obvio lo vamos a llevar sí, en el corazón, las atajadas también, pero ese cántico yo me acordaba, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que yo decía, parce, qué chimba, que éramos unos peladitos y yo me acuerdo de él
Acordate cuando vos tenías un peinado muy peculiar, weón, con un copetico acá, o yo no sé si te acordabas, era un solo copetico peinado para acá. Y entonces yo me acuerdo que todos ustedes, los de la selección del colegio que eran más arriba, Sí. para mí también eran unos referentes. Entonces qué chimba como un momento, 20 años después, poder decir, hay uno ahí triunfando en la cancha y hay otro acá en la tribuna haciendo lo que le gusta. Los calasancios 20 años Sí. después. Entonces, parce, espero que los momentos los tengas en tu corazón y que, como le dije a tu hija, estés orgulloso de lo que hiciste en tu carrera y en Nacional. Pipe, no solo esos momentos que recordar, sino que fueron muchos, fueron demasiados momentos que te marcan de lo que, del cariño que recibí de ustedes hacia mí fue algo que me marcó y me marcará y se recordará siempre. No solo esos pequeños detalles que recordar, sino que fueron demasiados en los que ustedes estuvieron presentes y eso siempre va a estar en el corazón de uno. Entonces eso es demasiado importante y te agradezco por la invitación, por, como te dije hace días, todavía eh, recordarlo a uno y venir aquí y recordar esos momentos, yo creo que no tiene precio. Parce, no, chinga, las mejores paradas para tu familia, para tu hija, para todo lo que estás haciendo y gracias por haber estado acá, hermano. Gracias a toda la gente que vio esta charla aquí con mi compañerito del colegio que después fue campeón con Nacional, Andrés Aldarriaga. Y bueno, nos vemos a la próxima. Esta gorra es de Otto Caps y esta camiseta es de la tienda verde, que siempre me preguntan, esta es de la tienda verde. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado, chao, suerte. Ole,